El mag que solo ama a las chicas semihumanas. Capítulo 60, un espadachín que no quiere ser mago no es un buen arquero. Parece que todos están sanos y salvos. Con la ayuda de Emilia y Beatrice, Subaru se había recuperado hacía tiempo, y las maldiciones que pesaban sobre su cuerpo habían sido levantadas por Fiona a su regreso. Estrictamente hablando, también resultó gravemente herido, era como estar muerto. Fiona tomó un sorbo del té que le había ofrecido Ram. En ese momento, los demás aún no sabían que Rem había entrado de nuevo en el bosque. Sin embargo, Fiona ya había eliminado a las bestias mágicas del bosque antes de regresar. Dada la fuerza de Rem, su supervivencia no debería ser un problema importante. Aunque estuviste al borde de la muerte, ¿sigues aquí sentado charlando sin importarte nada? Beatrice, que había sido convocada al pueblo por Puck, apareció de repente junto a Fiona y Subaru. Beaco, hoy que ayudaste a esos niños. En cuanto despertó, Subaru fue inmediatamente a comprobar que los niños estaban bien. En el bosque, los niños ya se habían bebido la leche que les había dado Fiona. Sin embargo, preocupada por los niños, Emilia le había pedido específicamente a Puck que trajera a Beatrice para que los atendiera a todos. En comparación con el estado de los niños, el de Subaru era mucho peor. Beatrice miró al Subaru, que seguía aturdido, y dijo secamente. En efecto, era como un revoltijo de frases ilegibles. Si hubieras tenido que descifrarlas palabra por palabra, quién sabe cuánto tiempo habría llevado. Cuando Fiona vio a Subaru por primera vez, también se sorprendió al ver la barra de estado que colgaba sobre su cabeza. Desde maldición y hasta maldición max, todas las maldiciones estaban entrelazadas. Si se utilizará un método estándar para levantarlas. Eso activaría las demás maldiciones y aceleraría la muerte de Subaru. Por suerte, Fiona tenía la leche que podía solucionarlo todo con un solo clic. Así que quien limpió mis maldiciones fue Beatriz. Subaru, aparentemente consciente de su situación anterior, finalmente reaccionó. Mientras Subaru y Beatrice conversaban, Fiona aprovechó la oportunidad para empezar a jugar con los taladros de Beatrice. Betty no tiene forma de desentrañar una maldición tan compleja. La persona que te ayudó a volver a la normalidad es esta. Esto se siente tan bien, jeje. Fiona no dudó en ponerle las manos encima. Esa textura familiar le dio la ilusión de ver a Félix cuando era pequeño. No puedo creer que te me hayas adelantado, pero como agradecimiento, te lo concederé esta vez. Betty no es un objeto que puedas intercambiar. Los dos payasos salieron volando inmediatamente por la magia de Beatrice. En lugar de preocuparte ahora, creo que deberías preocuparte por esa chica. Hay más de una manera de romper estas maldiciones. La maldición que te ha impuesto la bestia mágica es como un punto de extracción que drena constantemente tu fuerza vital. Además de romper la maldición directamente, otra forma es matar al hechicero. Esa chica de pelo azul entró en el bosque para salvarte antes de que Félix pudiera romper la maldición por ti. Subaru. Un Subaru atónito se levantó de un salto del suelo. Aunque ella era la asesina que lo había asesinado en partidas anteriores, Subaru ahora estaba realmente preocupado por Rem. Rem se adentró en el bosque. Ram, que había encontrado una escalera para descender a Fiona de un árbol, también estaba algo sorprendido. Porque Rem había sido salvado por otros una y otra vez. Esa culpa, que brotaba de lo más profundo de su corazón, estalló en ese instante. Sin consultar a nadie, Rem se había adentrado sola en el bosque para demostrar que no era una carga. Ram corrió hacia el bosque sin dudarlo, pero Subaru la detuvo, agarrando también a Fiona por un lado. No intento impedírtelo, pero al menos deberías velar por tu propia seguridad. Si la traes contigo, no habrá ningún problema. Fiona, tras reaccionar, emitió un sonido incomprensible. Mientras hablaba, Subaru metió la mano de Fiona en la de Ram. Mientras Fiona estuviera allí, el mayor peligro para Ren no serían las bestias mágicas. Pero, dado que Fiona era la benefactora de Ram y Ren, Ram no tenía ninguna razón para pedirle ayuda, al contrario, Ram ni siquiera podía devolverle los favores que le debía a Fiona. Ale, no te preocupes, hoy no habrá más dolor. Fiona se bebió de un trago una poción de daño instantáneo. No era que Beatrice la hubiera golpeado demasiado fuerte, sino que Fiona había sufrido mucho daño por la caída al aterrizar. Fiona calculó que, si no lograba recuperar la salud matando a otras criaturas, acabaría tumbada en una cama de hospital justo al lado de Subaru. El bosque. No estabas diciendo unas palabras emocionantes. Ya estás agotado. Ram y Fiona caminaban al frente.
Ram seguía la ubicación de Rem mediante la clarividencia, mientras que Fiona les despejaba el camino. Teniendo en cuenta que la esgrima que Fiona practicaba consistía en infligir daño de área a gran escala, Subaru le había prohibido explícitamente usar su espada. Por cierto, ¿Ram es una sirvienta de tipo combatiente? No me preocupa Feli, esa chica puede pelear incluso sin espada. Subaru sospechaba desde hacía tiempo de la fuerza de Fiona porque, en la taberna del viejo Rom, Fiona había usado un palo de madera para detener a Elsa. Comillas Barusu no tiene que preocuparse por la fuerza de Ram. Por cierto, ¿por qué estas bestias mágicas están tan emocionadas de verte? Preguntó Ram con cierta vacilación. Aunque Rem y Ram eran gemelos, solo Rem podía percibir el aroma de la bruja. Comillas es realmente porque Barusu parece demasiado débil. ¿Por qué un comentario tan grosero después de tu momento de angustia? ¿Y por qué simplemente la ignoraste? Retumbar. Mientras las dos conversaban, Fiona tensó un arco vacío, sin flecha. Inmediatamente, una flecha llameante, ardiendo con intenso fuego, apareció en el arco completamente tensado. Comillas oye. Porque tengo ese mal presentimiento otra vez. ¿De dónde sacaste tantos métodos de ataque de área de efecto? Las flechas de fuego comenzaron a condensarse alrededor de Fiona. Si bien no alcanzaban el nivel de su espada, el alcance de las flechas de fuego era ahora comparable al de una bola de fuego invocada por un mago experto. ¡Zas! La flecha silbante, envuelta en flechas de fuego, atravesó a las bestias mágicas que tenían delante. El bosque, originalmente denso, también se abrió un hueco por el único disparo de Fiona. Si sigues así, este lugar acabará hecho un desastre total tarde o temprano. Subaru observó el bosque en llamas. El anterior ataque de Fiona desde el cielo ya había dejado el bosque en ruinas. Afortunadamente, el ataque de Fiona había extinguido el fuego que ella misma había iniciado, pero ahora Fiona estaba usando el efecto de encantamiento flecha de fuego de su arco para volver a prender fuego al bosque. Comillas, ¿eres acaso una especie de enemigo del bosque? Capítulo 61, la técnica de tiro con arco que descendió de los cielos. No te distraigas. Las flechas de fuego de Fiona abrieron directamente un camino para el grupo, incinerando la vegetación y las bestias demoníacas a su paso. Sin embargo, bestias demoníacas seguían llegando sin cesar desde los alrededores, parecía que el asesino que se escondía en las sombras no tenía intención de detenerse todavía. O tal vez se trataba del excedente que Roswell había preparado. Dado que el desempeño en combate de Ram y Subaru era mediocre, Fiona se quedó atrás para cubrir la retaguardia. Hablando de eso, si nos adelantamos y nos encontramos con bestias demoníacas, ¿no estaremos perdidos? Justo cuando Subaru terminó de hablar, varias bestias demoníacas aparecieron ante ellos, observándolos con ojos depredadores. Debido a la ausencia de su cuerno de Oni, Ram se debilitaría durante un combate prolongado. Boss. Boom. Una flecha de fuego, como un meteorito que surcaba el cielo, salió disparada desde la dirección de donde venían Subaru y los demás. Antes de que Ram pudiera reaccionar, la flecha impactó de lleno en la bestia demoníaca que tenía delante de Subaru. Inmediatamente después, las llamas contenidas en la flecha explotaron, y el fuego furioso engulló a varias bestias demoníacas cercanas. ¿De dónde salió eso? Subaru miró con asombro a la bestia demoníaca abatida. Era evidente que ahora una distancia considerable separaba a Subaru de Fiona. Subaru miró hacia atrás, desde una posición situada a 2 montañas de distancia, flechas de fuego volaban continuamente hacia ellas en trayectorias parabólicas casi perfectas. Comillas, ¿es este tipo una especie de monstruo con habilidades de combate al máximo? Subaru observó las flechas que se aproximaban, como era de esperar, una flecha en llamas impactó directamente contra una bestia demoníaca que acababa de aparecer. Comillas, ¿es esto precognición? Este instinto de combate es demasiado aterrador, ¿no? Por otro lado, Fiona estornudó ruidosamente de nuevo. Como si presintiera que alguien la observaba, guardó con cierta culpa el evangelio precognitivo entre sus túnicas. Comillas, ¿es que Subaru nunca ha oído hablar de Lord Felis? Debido a la petición de Fiona, Ram no reveló la verdadera identidad de Fiona, sino que le preguntó a Subaru con tono de sorpresa. Después de todo, según Ram, los dos deberían haberse conocido desde hacía tiempo. Incluso Emilia, la salvaje que vivía en el bosque, sabía algo de la situación de Fiona. Comillas, ¿qué? ¿Este tipo es muy famoso? Subaru guió a Ram para esquivar los ataques de las bestias demoníacas. Con la ayuda de Fiona, ambos encontraron la ubicación de Rem sin contratiempos. Fue Lord Felis quien salvó a Ram y Rem. Ram no dijo mucho más,
sino que se escondió entre los arbustos con Subaru. Ren se encontraba en su fase de comillas berserker. Debido a que su cuerno Oni se había manifestado, el poder de combate de Rem había aumentado significativamente, pero su cordura había disminuido en consecuencia. Esto era especialmente cierto en el caso de las bestias demoníacas y los portadores de un fuerte olor a bruja, razón por la cual Fiona no quería acercarse por el momento. En cualquier caso, Rem no lastimaría a Ram. Y Subaru. Subaru nunca dijo que no quisiera enfrentarse a Rem. Comillas, ¿y ahora qué debemos hacer, hermana? Como era de esperar, Rem descubrió a Subaru, y las bestias demoníacas que aparecieron obligaron a Ram a usar magia para bloquearlas. Subaru llevó a Ram, que atravesaba un periodo de debilidad, y comenzó una carrera con desventaja. Subaru solo necesita golpear ligeramente el cuerno Oni de Rem para que vuelva a la normalidad. Comillas, de verdad no hay otra manera. Puedo ayudar a Ren ligeramente, pero el mayal de Ren no me tratará ligeramente en absoluto. Detrás de Subaru, Ren blandía su mayal casi como un helicóptero. A ojos de Ren, aquella persona, con un fuerte olor a secta de brujas, intentaba secuestrar a su hermana. Comillas, auge. Subaru logró esquivar el martillo gigante de Ren, y el tronco del árbol que estaba junto a ellos se hizo añicos al instante. Comillas, porque siento que esta situación no es algo que yo deba considerar. Sin otra opción, Subaru tuvo que arriesgarlo todo. Escondido detrás de una roca, Subaru lanzó a Ren directamente hacia Rem. Mientras tanto, Subaru aprovechó el punto ciego de Ren para acercarse rápidamente a su posición. La espada de hierro que le había pedido prestada a Fiona desempeñó un papel crucial en ese momento. Comillas, por favor, acierta. Sin embargo, las bestias demoníacas cercanas no se quedaron de brazos cruzados. Con un rugido del líder de las bestias demoníacas, el suelo bajo los pies de Subaru se abultó repentinamente. Una roca gigante se elevó rápidamente, lanzando a Subaru por los aires. La espada que debía golpear el cuerno Oni de Ren falló por completo. Al parecer, el asesino enviado por Roswaal ya no podía esperar y quería resolver esto rápidamente mientras Fiona estaba fuera. Tras recibir órdenes, el líder de las bestias demoníacas comenzó a crecer. Una bestia demoníaca del tamaño de una pequeña colina apareció ante los tres. Sonido metálico. Rem apartó a Ram y blandió su mayal directamente contra la bestia demoníaca más amenazante, pero después de luchar durante tanto tiempo, Rem no pudo derrotar a la bestia gigante en poco tiempo. Además, Rem debía estar atento a Ram, que se encontraba cerca. La gruesa cola del líder de la bestia demoníaca golpeó a Rem directamente en la cintura. Comillas, maldita sea. ¿Qué demonios estoy haciendo? Feliz. Ven a ayudarme. Subaru corrió hacia el camino donde Rem estaba siendo derribada, y la espada que sostenía en su mano golpeó con precisión el cuerno Oni de Rem. Comillas, auge. Flechas de fuego llenaron el cielo como una lluvia de fuego, con dos tridentes que destellaban con relámpagos intercalados entre la lluvia de flechas. Tras la llamada de su dueño, las posiciones de los tridentes comenzaron a cambiar. Una perla de Ender fijada a un tridente chocó con el otro tridente, activándose con éxito. Golpeado por la lluvia de flechas, el líder de la bestia demoníaca huyó de dolor, y Subaru, sosteniendo a Ren, logró evadir la persecución letal. La perla de Len, activada en el aire, transportó a Fiona desde lejos. Ella aprovechó al máximo el efecto de caída del yunque. No afectaría a los demás que estuvieran cerca, pero podría herir gravemente a la bestia demoníaca que tenía delante. Comillas, auge. Un rayo negro descendió del cielo mientras Fiona, empuñando un tridente, golpeaba a la bestia demoníaca que se encontraba en posición de caída. La desprevenida bestia demoníaca resultó gravemente herida por Fiona, los huesos bajo su cuerpo se rompieron por el terrible impacto de la caída. Incluso 2/3 del cuerpo del líder de la bestia demoníaca fueron aplastados contra el suelo por Fiona, mientras que los secuaces que lo rodeaban fueron instantáneamente destrozados por la onda expansiva y el rayo. Comillas, Fiona extinguió con indiferencia las llamas que lo rodeaban, luego sacó una poción curativa y la roció sobre el grupo. Parecía que Fiona había elegido el momento perfecto, Subaru había completado el objetivo de su misión y ella había llegado al rescate justo a tiempo. ¿Porque tengo una sensación de déjà vu como si fuera Roswaal? Fiona se rascó la nariz con aire de culpabilidad, y Subaru despertó bajo el efecto de la poción curativa de Fiona. Sin duda lo hiciste a propósito, ¿verdad? Ay, Subaru es tan malo. Yo también estaba trabajando muy duro, ¿sabes? Comillas, señor Félix. Al igual que antes, Fiona apareció una vez más frente a Ram. Después de confirmar que Rem estaba bien.
Ram se arrojó directamente al abrazo de Fiona. Capítulo 62, Selección real. Aunque Fiona curó las heridas de Subaru, su agotamiento persistió. Tras un breve momento de terquedad después de sufrir varias lesiones, Subaru se desmayó. Parece que ha vuelto a solucionar las cosas, Lady Fiona comillas. Roswaal apareció ante todos en el momento perfecto, aunque solo Fiona y Ram estaban conscientes en ese momento. Roswaal. Ram saludó a Roswaal, pero Fiona desde luego no iba a mirarlo con amabilidad. Esto es terrible, Roswaal. Si llegaras más tarde, lo único que te quedaría serían las sobras del banquete. Fiona extrajo su tridente del cadáver de una bestia mágica. Por un motivo personal, había optado deliberadamente por no dejar que la bestia mágica se convirtiera en cenizas de inmediato. Como señor de un territorio, inevitablemente hay asuntos que son difíciles de atender, por supuesto, también tenía fe en todos. Fiona no tenía ningún deseo de comunicarse con semejante hipócrita, a pesar de ser el culpable de este ataque, podía presentarse ante todos con tanta desfachatez. Ram, llévalos primero de vuelta al pueblo. Yo me quedaré aquí un tiempo. Fiona se dio la vuelta para marcharse. Comillas, ¿qué ocurre? ¿Está usted insatisfecho con el servicio en la mansión? Roswaal continuó hablando con ese tono extraño. Parecía más bien que estaba poniendo a prueba a Fiona, probablemente ya conocía su verdadera identidad. Pero como alguien que quería dar caza al dragón divino, a Roswaal no le importaba si se trataba del culto de la bruja, de asesinos o de Subaru. Siempre y cuando pudieran ser útiles, Roswaal podía aceptarlos. Quienes viven en el lujo, naturalmente, no comprenden la fragilidad de la vida. Quizás pueda encontrar algunos bichos en las sombras que no hayan tenido tiempo de escapar. Roswaal, ¿crees que se sintieron atraídos por el aire decadente del palacio? El significado de Fiona ya era muy claro, aunque solo Roswaal y Fiona podían entenderlo. A ojos de Roswaal, Fiona ya sospechaba de él. Aún así, usted sigue manteniendo el código de un caballero, Lady Fiona es, sin duda, digna de respeto. A Fiona no le importaban los supuestos elogios de Roswaal, pero Ram no comprendía el verdadero contenido de su conversación. Simplemente pensó que Fiona había decidido quedarse atrás porque temía que el pueblo volviera a ser atacado, así que no intentó detenerla. El pueblo. Comillas feliz Emilia llevaba mucho tiempo esperando a las afueras del pueblo, ya era el segundo amanecer cuando Fiona regresó. Al amanecer del día anterior, Emilia se había quedado despierta toda la noche preocupada por Subaru, solo para enterarse al despertar de que todos habían vuelto a entrar en el bosque. Comillas ¿cómo estás? ¿Estás herido? Emilia observó a Fiona con ansiedad, tras haberse enterado por Ram del motivo por el que Fiona se había quedado atrás. Ay, estoy bien. Pero si Emilia se queda aquí más tiempo, Subaru se pondrá a llorar como un bebé si se despierta y no te ve. Comillas Félix me está tomando el pelo otra vez. Emilia murmuró con la cara roja. No me iré. Al menos no hasta que Emilia cumpla nuestra promesa, estaré aquí hasta que Emilia reciba a sus invitados. Comillas huéspedes como persona que había emigrado a otra región, Fiona sabía perfectamente lo que iba a suceder a continuación. Su hermano menor y Wilhelm solían ir a la mansión de Roswaal para invitar a Emilia a la capital real. La fecha prevista era aproximadamente esta mañana, siempre y cuando Emilia pudiera viajar en el tiempo, aún podría encontrarse con ellos. En cuanto a Ram y Ren, Fiona les había dado instrucciones específicas de no mencionar su existencia, mientras que Emilia desconocía el motivo concreto. Sin embargo, ante la petición de Fiona, Emilia no se negó. Como testigo de la muerte de Fiona, Félix no aceptaría bajo ningún concepto que su hermana apareciera ante él envuelta en el comillas aura de la muerte. Era un mundo lleno de magia, así que, naturalmente, uno no podía pensar utilizando la lógica del mundo real. En opinión de Félix, la situación actual de Fiona sería como si un asesino hubiera matado a su hermana y luego la hubiera desenterrado. Lo primero que pensaría Félix sería, naturalmente, volver a enterrar a su hermana. Comillas Emilia lo sabrá cuando regrese. Tras enviar de vuelta a Emilia, Fiona se dirigió a una habitación que los aldeanos habían preparado. La barrera cerca del pueblo ya estaba terminada. No había necesidad de preocuparse por la entrada de bestias mágicas vivas al pueblo, y las bestias mágicas muertas ya habían sido incorporadas a las filas de Fiona. Por supuesto, este era uno de los objetivos de Fiona al explorar el bosque. El usuario de espíritus enviado por Roswaal para asesinarlos había desaparecido hacía mucho tiempo sin dejar rastro.
Fiona no dudó ni por un segundo de que, incluso si ese usuario de espíritus realmente la derrotaba, seguiría pegando la oreja al suelo para escuchar los latidos de su corazón. El ataque que Fiona propinó aquella noche, comparable a una explosión nuclear, había dejado una profunda huella en la mente de aquel usuario de espíritus disfrazado de niño. Al adentrarse en el bosque, Fiona percibió que una forma de vida humanoide abandonaba rápidamente la zona. Tarde. Comillas yo. Feliz. Como era de esperar, el torpe Subaru lo seguía, mientras que la inactiva Fiona estaba rodeada por un grupo de niños curiosos. Vale, parece que yo también debería volver. No me manches de mocos la próxima vez, ¿de acuerdo? Al ver que Subaru y Ran se acercaban a recogerla, Fiona revolvió el pelo de varios niños. Aunque la textura era bastante buena, no se comparaba con la suavidad de los semihumanos. Tengo la sensación de que Félix está fantaseando con algo muy perverso. Estaba pensando en vestir a Subaru como una sirvienta afeminada y luego regalárselo a un loco con muchas manos por su diligencia. Comillas, ¿de dónde sacas tantas palabras que dejan a la gente sin habla? Fiona y Subaru estaban inmersos en su habitual discusión, mientras Ran lo seguía en silencio junto a Fiona. Parecía que solo estando cerca de ella Ran podía encontrar la paz. Me lo contó una persona muy amable que ha vivido más de 100 años, no le teme al sol, ayuda a bajar las escaleras a ancianos veinteañeros y es capaz de encontrar un gran premio debajo de una tapa de alcantarilla. Comillas, parece que el círculo social de Félix es bastante amplio. Subaru parecía incapaz de captar el meme de Fiona, o tal vez el meme sobre Fiona aún no había aparecido en ese momento. ¿Félix también va a la capital real con nosotros? Al parecer, Emilia le había contado a Subaru lo de Fiona, pero como Fiona iba a actuar junto con ellos, ya no había necesidad de ocultar nada. Era solo cuestión de tiempo antes de que Fiona quedara completamente al descubierto, pero antes de eso, Fiona también planeaba dejarle un gran regalo a Subaru para ganar algunos puntos de diversión. Capítulo 63, El juicio de orgullo. Genial, parece que nuestro equipo tiene una persona más. Subaru tenía sus propios pensamientos, en su mente, Fiona era sin duda una amiga con un poder de combate extraordinario en quien se podía confiar. Además, Subaru le había preguntado a Emilia, y Fiona no había tomado partido en ningún equipo de la selección real. Con una compañera tan excepcional a su lado, Subaru ni siquiera podía imaginar cómo podría perder. Dado que Subaru ya había elegido a Emilia y estaba al tanto de la selección real, tras ponerse en contacto con Wilhelm, también tenía una idea aproximada de la gravedad de la situación. Y ahora era el momento del movimiento de Subaru. Comillas, ¿verdad? Mira, aquí tenemos a la hermana mayor. Subaru empujó a Ran muy a regañadientes a los brazos de Fiona. Y también está el gatito esponjoso y la linda chica espíritu. He observado con atención, a Félix definitivamente le gustan las cosas esponjosas, igual que a mí, ¿verdad? Comillas, oh, Dios mío, Dios mío. ¿Subaru descubrió eso? Entonces no hay nada que hacer. Ram se aferró con fuerza al costado de Fiona como un pulpo, tal como Subaru había dicho. Las preferencias de Fiona eran así de simples. Podría decirse que las cartas que Subaru jugó eran, en efecto, correctas, si las cosas eran como él las conocía. Lo más probable es que Fiona se hubiera unido al bando de Emilia, pero desafortunadamente. Lo siento mucho, Emilia, pero no puedo unirme a tu bando. Subaru, que estaba a punto de responder al esperado estoy de acuerdo de Fiona, se quedó atónito y miró a Fiona con sorpresa. En opinión de Subaru, la razón por la que Fiona vino aquí era por las chicas semihumanas, Ram y Beatrice. ¿Me equivoqué? ¿O está aquí por Emilia? No puede ser por mi culpa, ¿verdad? Al no tener ni idea, Subaru no tuvo más remedio que dejar de pensar. No hay necesidad de negarse tan rotundamente, y debe haber alguna razón. Subaru parecía querer intentar salvar la situación, aunque Puck y Roswell no parecían débiles en cuanto a poder de combate. Pero después de haber vivido tantas cosas, en comparación con Fiona, Subaru siempre tuvo la sensación de que algo no cuadraba, aunque Fiona también era algo poco fiable. En realidad, Fiona no era una combatiente bajo el mando de Emilia. Subaru también le había preguntado a Ren y se enteró de la relación general entre Fiona, Ren y Ram. En cambio, todos le debían a Fiona bastantes favores, por lo que intentar retenerla mediante los llamados vínculos parecía improbable. Si tuviera que dar una razón. Quizás sea porque no me gustan los payasos. Fiona dijo superficialmente. Como imaginaba, simplemente me estás ignorando. Al ver que Fiona no estaba de acuerdo, Subaru no tuvo más remedio que desistir. La capital real.
Originalmente, Ran también quería acompañar a Fiona, pero a Fiona le preocupaba que eso afectara los próximos acontecimientos, y además la mansión necesitaba a alguien que la cuidara. Así que, al final, tal como en la trama original, Emilia, Subaru, Ren y Fiona se dirigieron a la capital real. Debido a que Subaru se comportaba como un payaso en el carruaje del dragón, Emilia ahora lo miraba como a una niña, incluso tomándole de la mano mientras caminaban por las calles. Comillas, de verdad no querías tener una cita de la mano con Emilia. Pero ahora se ha convertido en una cita de madre e hijo, jajajaja. Mientras Emilia estaba ausente, Fiona lo molestaba desde un lado, y la expresión de Subaru era de profunda acritud. Era evidente que él quería ser su amante, pero ahora las cosas estaban tomando un rumbo extraño. Fiona se despidió de Subaru y Emilia después de terminar su paseo. Karsten sigue vigilando a la ballena blanca, con la intención de usarla como moneda de cambio para presionar por la selección real. A Fiona no le resultó difícil recabar información sobre la familia Karsten. Karsten quería someter a esa bestia gigante. Sería imposible hacerlo en silencio, la mejor opción era una batalla rápida. Por alguna razón desconocida. Esta bestia gigante había comenzado recientemente a realizar actividades con frecuencia de nuevo, lo que causaba un gran dolor de cabeza tanto al reino como a los comerciantes. Felt, como la última de las candidatas a la selección real, había acogido a la familia Astoria bajo su protección, con Reinhard y Teresia como sus maestros. Parece que a la maestra le siguen gustando los niños tanto como siempre. Fiona hizo que el miembro del culto de la bruja que estaba a su lado repitiera la información recopilada. Como era de esperar, las garras del culto de la bruja aún habían penetrado en la capital real. Y Fiona encontró fácilmente su base a través del Evangelio, lo que le ahorró bastantes problemas. Finalmente, está la familia Argyle. La familia Argyle, tras su liquidación, no fue disuelta por completo, sino que fue absorbida por la familia Karsten, lo que podría considerarse una explicación para Felix y Fiona. Tanto en la historia original como ahora, el carisma personal de Cruz era realmente impecable, incluso Subaru lo había dicho en una ocasión. Si hubiera conocido a Cruz primero, probablemente se habría unido directamente a su equipo. En cuanto a Anastasia y Priscila, aún no han llegado. Mi señora, ¿son ellas nuestro objetivo? El miembro del culto que estaba bajo el mando de Fiona parecía algo entusiasmado. Al fin y al cabo, la reputación de Fiona no era poca, podía enfrentarse a la ballena blanca antes de cumplir los 10 años. Al mismo tiempo, podía sobrevivir enfrentándose a 3 arzobispos del pecado e incluso al santo de la espada. Aunque Fiona no apareció en las acciones colectivas del culto de la bruja. Básicamente todos sabían que ella había tomado el puesto de orgullo. No hay prisa con eso. Por cierto, ¿dónde está el pasaje que se usa para salir de la capital real? Fiona preguntó pacientemente a sus subordinados sobre la situación en la capital real, y solo después de que los miembros del culto de la bruja le contaran todo, tomó medidas. Comillas, oh, Dios mío, oh, Dios mío. Todo está resuelto. Ahora bien. Guardias. Aquí está el culto de la bruja. ¿Cultista de la bruja? Los movimientos de Fiona fueron fluidos y perfectos, parecía que lo había ensayado durante mucho tiempo. Señorita Fiona, ¿qué está haciendo? Oh, Dios mío, este es mi juicio para ti. Ante la confusión de los cultistas de la bruja, Fiona continuó con sus tonterías, pero los cultistas no sabían que Fiona ya había lanzado una perla de Ender. Hay que tener en cuenta que esta era la capital real, el cuartel general de los caballeros del reino de Lugnica, e incluso había un santo de la espada permanente. Una vez descubiertos, estarían condenados, pero la presencia de Fiona ante ellos les dio un pequeño rayo de esperanza. Creían que era tal como Fiona había dicho, pero en realidad, se trataba simplemente de una táctica dilatoria de Fiona para evitar que los miembros del culto de la bruja se resistieran violentamente o aprovecharan la oportunidad para escapar. Después de todo, los arzobispos del culto de la bruja eran cada uno más excéntrico que el anterior, era natural que Fiona, como arzobispa del pecado del orgullo, hiciera tal cosa. Comillas, caballeros del reino. Ríndanse. Al ver a los caballeros irrumpir, los miembros del culto de la bruja intentaron encontrar a Fiona, pero no vieron nada más que una niebla púrpura dispersa en la habitación. Fiona, ni gerundayo. Capítulo 64, un regalo de orgullo. Parece que ninguno de ustedes ha superado la prueba. Fiona, que se había teletransportado al exterior usando una perla de Ender, no tenía prisa por irse. En cambio, observar cómo los caballeros rodeaban y sometían al culto de la bruja.
El culto de la bruja es tristemente célebre en todo el mundo principalmente porque están asociados con la bruja de la envidia. Por lo tanto, nadie descartó los fuertes gritos de Fiona como una simple alarma infundada. En Lugnica, hacer denuncias falsas sobre el culto de la bruja, por cualquier motivo, se considera una ofensa grave. Actualmente, las principales fuerzas de combate de Lugnica se concentran en la capital real, incluido Reinar. Por lo tanto, Fiona no tenía que preocuparse de ser descubierta por nadie importante. La capital real de Lugnica abarca una vasta área, no todos los sectores están habitados y algunos lugares están escasamente poblados. Lo siento muchísimo, me he quedado sin fuerzas en este momento. Señor caballero, ¿podría echarme una mano? La voz de la mujer era muy suave, pero para Fiona era más que familiar, aunque nunca había visto su rostro. Podía distinguir la identidad de la persona con solo escuchar su voz. Mamá. Fiona volvió la cabeza algo aturdida al ver aquella figura que le resultaba a la vez familiar y extraña. Aquel único grito fue inmediatamente reprimido en su garganta por la razón. En ese momento, Fiona llevaba puesta una armadura completa de netherita, incluyendo un casco hermético que le cubría la cabeza. Una persona común no la reconocería en absoluto. Hannah llevaba algunas cosas, aparentemente con destino a algún lugar. Fiona no se negó y tomó los objetos de las manos de Hannah. Lógicamente, aunque la familia Arguile había caído en desgracia, no debería haber sido un problema para Hannah usar un carruaje tirado por dragones para salir. Incluso Fiona no tenía quejas sobre el trato que Cruz le daba a Hannah. Sin mencionar el apoyo de Félix. Ay, Dios mío, normalmente no es así. Últimamente tengo una sensación inexplicable. Te estoy preocupando mucho. Hannah habló con cierta vergüenza, mientras Fiona la seguía sin decir una palabra, enmascarada por el aura de la muerte y el aroma de las brujas. Ni siquiera Reinar sería capaz de identificar fácilmente la identidad de Fiona. Esto puede sonar extraño, pero me sentiría un poco incómodo si no preguntara. ¿Nos hemos visto antes en algún sitio? Mientras Hannah pronunciaba esas palabras, el corazón de Fiona latía con fuerza, pero Hannah desechó con indiferencia ese pensamiento. No importa, simplemente considéralo como el desvarío de una anciana como yo. La magia de mantenimiento para las mujeres en el mundo real parecía bastante efectiva, al menos, Fiona no podía ver ningún rastro del paso del tiempo en Hannah. El lugar al que voy no está lejos, está justo delante. Siguiendo la dirección que Hannah le indicó, Fiona vio una zona parecida a un parque. Aunque se encontraba dentro de la capital real, era muy tranquila y relativamente apartada. En el centro del parque había un montículo con forma de espada. En ese momento, Fiona ya comprendió qué clase de lugar era aquel. Si aún estuviera aquí, probablemente tendría tu edad. Quizás esto fue demasiado para ella, hacer que una niña que no llora tenga que soportar todo esto. Hannah no se acercó más, sino que se sentó en un banco cercano. Bajo el sol poniente, la sombra de Hannah se extendía muy larga, como la de un gigante encorvado sentado junto a una tumba. A veces me pregunto, si no la hubiera enviado a la capital real, si hubiera sido una niña analfabeta común y corriente, tal vez no habría tenido que quedarse atrás en aquel entonces. Al parecer, Hannah venía aquí a menudo. Aunque Hannah conocía el desenlace, no podía emitir un juicio definitivo. Ninguna madre está dispuesta a reprimir la naturaleza y el destino de un niño. Comillas te vas. Fiona asintió levemente. Debajo de la armadura, nadie podía ver la expresión de Fiona. Buen viaje, adiós, mamá. Fiona emprendió su viaje una vez más. A estas alturas, Natsuki Subaru probablemente ya había conocido a Julius. Debido a la barrera cultural, Subaru, naturalmente, veía a Julius como un rival amoroso. Debido a la actitud obstinada de Subaru, Emilia no confiaba en él y tenía la intención de dejarlo en la residencia. Sin embargo, incapaz de soportar la soledad, Subaru se escapó de todos modos. Subió al carruaje del dragón de otra candidata a la selección real, Priscilla, para entrar al castillo y participar en la selección real. A medida que la obstinación de Subaru se hacía más evidente, sus palabras y acciones imprudentes ofendieron directamente a todos los caballeros de Lugnica. Para protegerlo de posibles represalias por parte de otros, Julius optó por hacerse pasar por el villano y se enfrentó a Subaru en la arena de duelos. Aunque Fiona no había accedido a enseñarle a Subaru el arte de la espada, sí le había enseñado algunos conceptos para evitar que resultara demasiado herido. Escena retrospectiva. La perspectiva de Subaru. Territorio de Methras. Si la distancia entre tú y el enemigo es demasiado grande,
Subaru, no necesitas pensar en explorar gradualmente al enemigo para recabar información. Subaru, que podía regresar mediante la muerte, se mostraba actualmente algo rígido en su forma de pensar. Comillas, entonces, ¿qué debo hacer? No puedo rendirme sin luchar. Si soy fuerte y el enemigo es débil, un solo movimiento basta para derrotarlo. Fiona blandió su espada con naturalidad, derribando un árbol cercano. Esa situación probablemente no me ocurrirá a mí. Subaru lo dijo con gran autoconciencia. Lo contrario también es cierto. Dado que tienes clara la realidad, no pienses en tener ninguna posibilidad de contraataque. Si una hormiga muerde a un dragón, aunque la mordedura sea invisible y la hormiga quede hecha a pedazos, eso sigue siendo una victoria para la hormiga. Realidad. Debido a que Subaru no podía hablar de sus verdaderas experiencias, y sumado a la brecha generacional en este mundo, se quedó en la capital real con la familia Karsten para recuperarse de sus heridas, tal como en la historia original. Los métodos curativos de Felix eran excepcionales. A pesar de que Julius había dejado a Subaru completamente magullado, este se había recuperado casi por completo en un solo día. Parece que su excelencia ha sido instruido por un excelente espadachín. Subaru, que estaba entrenando con Wilhelm, recibió el reconocimiento de este último. Comillas, feliz. Pero ella no estaba dispuesta a enseñarme esgrima. Eso es comprensible. Debido a la humillación de Julius, Subaru estaba desesperado por volverse más fuerte, así que buscó al demonio de la espada Wilhelm para practicar. Comillas, ¿qué quieres decir con eso? El talento de Subaru con la espada es prácticamente el mismo que el mío. Wilhelm dijo con modestia. Comillas, ¿de verdad? Estoy a punto de comenzar mi propio camino como espadachín. Mediocre, Subaru. Sin embargo, aquel espadachín te enseñó la mentalidad correcta. Esto no es más barato que la técnica, es incluso más valioso, y es especialmente adecuado para ti. No esperaba que Felix fuera tan bondadoso. Por cierto, señor Subaru, es mejor no mencionar el nombre Felix delante de Felix. Capítulo 65, ni siquiera la muerte puede detenerlo. No hay necesidad de dudar más. Cuando te enfrentes a ese oponente invencible, debes tener la determinación de quien mata a un dragón. Al menos la enseñanza de Fiona era muy amable, solo después de que Subaru experimentara los duros golpes de la sociedad se dio cuenta de que Fiona era realmente una buena persona. Tras un día de entrenamiento, Ren llevó a Subaru de compras para animarlo. Originalmente, Subaru tenía la intención de ver si se encontraba con Fiona por casualidad. Pero parecía que no existían tantas coincidencias en este mundo, o quizás ahora todo era intencional. Y Fiona, que parecía increíblemente tranquila, estaba ocupada con asuntos desconocidos. Pasó otro día. Con la ayuda de Felix, la condición de Subaru mejoró. De vuelta en el bosque, Subaru había abusado de la magia para encubrir a Rem. Esto dañó daños en su puerta, el órgano mágico de su cuerpo. Era posible que la dosis de la poción que Fiona dejó fuera insuficiente. El gate de Subaru aún no se había recuperado por completo. Comillas, Natsuki Subaru, ¿tienes tiempo para charlar un rato? Cruz, vestida con ropa informal de casa, encontró a un Subaru deambulando por la mansión. Comillas, ¿qué pasa? ¿No estás acostumbrado a que use este atuendo? Por lo general, Cruz vestía ropa de hombre unisex, por lo que verla con un vestido ahora era algo inusual que sorprendió a Subaru. No se trata de ningún tipo de discriminación, simplemente. ¿Cuál es la razón por la que ustedes hacen esto de vestirse con ropa del sexo opuesto? Sin saber realmente qué decir, Subaru simplemente eligió un tema al azar. Subaru, yo está hablando de Felix, ¿verdad? Mi situación es diferente a la de Felix. Yo hago esto por ciertas promesas, mientras que Felix lo hace por su hermana mayor. Hermana mayor. Al escuchar la nueva información, Subaru no pudo evitar sentir curiosidad. ¿Dijo Subaru no lo sabía? Cruz se mostró algo sorprendido. Si bien aquel incidente ocurrió hace 2 años, como persona de confianza de un candidato a la selección real, Cruz creía que Subaru debería conocer algunos datos básicos. Lo siento mucho, mi ciudad natal está muy lejos y solo tengo un conocimiento muy superficial de la situación en Lúnica. La princesa de las 1000 espadas, la santa de la espada bajo la luna, otrora orgullo de la familia Arguile. Comillas, y antes de que Cruz pudiera terminar, fue interrumpida por la llegada de Felix, quien actuó como un gatito al que le hubieran pisado la cola. Felix estaba tan enfadado que se le erizaba el pelo, en un lapsus momentáneo, su paciente había empezado a coquetear con su amada. Sin duda, se trató de un desarrollo anormal.
Comillas, ¿qué ocurre? Cruz seguía sin entender por qué Félix estaba tan sorprendido, pensando que ella era como siempre, solo que la persona que bebía con ella había cambiado a Subaru. Los hombres son todos unos lobos. ¿Quién sabe lo que Subaru, que acaba de ser abandonado por su amo, podría hacer? Miau. No te excluyas. Subaru se sintió un poco desanimado al escuchar las palabras de Félix. El único truco que tenía Subaru después de transmigrar a este mundo era regreso por muerte. Además, no tenía ninguna habilidad para el combate y ni siquiera conocía las normas básicas de etiqueta. No había mucho que pudiera hacer para ayudar a Emilia en la selección real. Subaru no debe rendirse aquí. Hay que perseverar ante las dificultades. Si los enemigos que tienes delante fueran demasiado débiles, ¿no sería todo demasiado aburrido? Aunque Cruz y Emilia fueron rivales en la selección real, Cruz no se aprovechó de su vulnerabilidad mientras Subaru estaba débil. Por el contrario, ella animó activamente a Subaru, e incluso Félix siguió la filosofía de Cruz al alentarlo. Esas palabras, no eres la primera persona que me las dice. Subaru lo dijo con un toque de autocrítica. Oh, no esperaba que Subaru tuviera un amigo tan confiable, miau. ¿Quién es? Sí, Subaru estaba a punto de pronunciar el nombre de Félix, pero entonces recordó la confianza que le había depositado Wilhelm. Tras pensarlo detenidamente, no pronunció el nombre. Lo siento, debido a una promesa, no puedo decir su nombre aquí. No esperaba que fuera tan misterioso, miau. No podía ser alguien que pudiera sorprender a todo el mundo, ¿verdad? Como Subaru no tenía intención de revelar el nombre de la persona, Félix no insistió y la conversación terminó con la llegada de Félix. El cuarto día en la mansión Karsten. Ren recibió de repente un mensaje de Ram, el territorio de las bestias mágicas estaba en peligro. Según las noticias, la situación en el territorio de los Mabeasts parece muy grave, en algunas zonas ya se ha declarado la ley marcial. Cruz informó a Subaru de la situación actual, pero Subaru ya no estaba dispuesta a escuchar sus consejos. Comillas, ¿por qué está sucediendo esto? Porque Emilia es una semielfa de cabello plateado. Este mundo había sido atormentado por la bruja de la envidia hasta un estado patológico en el que incluso parecerse a la bruja de la envidia causaría que uno fuera tratado con prejuicios por el mundo, y esto era aún más cierto para Emilia, que quería convertirse en el rey de Lugnica. No solo eso, miau. Parece que se ha desatado un gran incendio de origen desconocido cerca del bosque de las bestias Mabeasts, y parece que otros candidatos a la selección real también tomarán medidas. Aunque Cruz y Félix deseaban sinceramente que Subaru se quedara en la mansión, Subaru optó por regresar junto a Emilia. Comillas, ¿por qué no podemos simplemente atravesar la niebla? Debido a la aparición de la ballena blanca, un viaje que originalmente duraba solo medio día ahora requería más de 2 días para llegar a su destino. No funcionará. El que produce la niebla es la ballena blanca. Si nos la encontramos, sin duda perderemos la vida. Pero sí. Ren detuvo inmediatamente el plan de Subaru. No todos eran la princesa de las 1000 espadas, quien podía cubrir la retirada de todos bajo el ataque de la ballena blanca sin sufrir daño alguno. Comillas, y la pausa de Ren llamó la atención de Subaru. Ahora que Emilia se encontraba en una situación peligrosa, Subaru debía hacer todo lo posible por ayudarla. Comillas, Ren lo prometió pero no puede decirlo, y además, decirlo ahora es inútil. Aunque Rem había sido completamente conquistada por Subaru, aún mantenía su promesa a Fiona y no revelaría la situación de Fiona a nadie más. Esa noche, los dos se quedaron en una taberna porque el dragón terrestre estaba exhausto. Ren, preocupada por Ram y sin querer que Subaru corriera peligro, le dio una droga a Subaru y partió sola. Comíllase. Territorio de las bestias mágicas. ¿Por qué es un lugar tan peligroso otra vez? Como era de esperar, Subaru se topó con Otto. Otto, que estaba borracho en la taberna después de que su negocio fracasara, se encontró con Subaru, que tenía prisa por regresar al territorio. La última vez estuve enfermo 3 días. No esperaba volver a un lugar así. Si no me hubiera declarado en bancarrota. Un Otto aún temeroso murmuraba mientras conducía el carruaje del dragón, mientras que Subaru se lamentaba en secreto porque todos lo habían dejado atrás. Retumbar el dragón terrestre de Otto se detuvo repentinamente sin motivo aparente. A pesar de ser de noche, las llamas en el horizonte eran tan cegadoras como el sol abrasador. Capítulo 66, Arzobispo del Pecado. Territorio de las bestias mágicas. Retumbar los árboles del bosque se partieron y cayeron uno tras otro al chocar las feroces energías de las espadas, las réplicas por sí solas bastaron para arrancar las colinas. ¡Ay, ay, ay!
Reynard, mi duelo. El casco de Fiona se hizo añicos y su rostro quedó al descubierto ante Reynard, sin ningún tipo de protección debido a sus heridas. Fiona ya había activado la segunda etapa del Viter, aunque aún no podía volar, su armadura Viter podía desplegarse normalmente. Inmune a proyectiles, se le agregó una habilidad de embestida que no se puede detener, se produce una explosión al activar la segunda fase, y la armadura Viter no se disipará a menos que ella lo desee. Inmune al ki de espada. Inmune al ki de espada. Inmune al ki de espada. Comillas tormenta lunar, un solo golpe. Fiona ignoró el ki de espada de Reynard y cargó contra él rápidamente, aunque podía resistir su ki de espada. Ella aún no podía vencerlo. La fuerza de Reynard no residía solo en su destreza con la espada, sino también en la peligrosa espada dragón que empuñaba. Todavía te recuerdo de niña, la forma en que te veías cuando te ponía un vestido. La espada afilada de Reynard fue la única respuesta. Subaru no tenía forma de llegar rápidamente al territorio de las bestias mágicas. Tras derrotar a la ballena blanca, Fiona se encontró de inmediato con el gran conejo y Reynard, quienes habían sido enviados por el reino. Ni siquiera me llamas hermana Reynard, llegas tarde. Era igual entonces y sigue siendo igual ahora. Puntos de diversión más 10. Fiona, que poco a poco se vio en desventaja, se separó de la feroz batalla contra Reynard. No brotaba sangre de su cuerpo, que había sido casi partido en dos por la espada del dragón. El aura de la muerte se condensa en las manos de Fiona. A medida que el efecto de marchitamiento se extendía, todo se desvaneció y el cuerpo de Fiona comenzó a volver a la normalidad. Comillas cortejar con ese sonido icónico, la ballena blanca, ahora completamente fusionada con un ghast, alzó el vuelo una vez más. Su enorme cuerpo hacía tiempo que había perdido las características de una criatura viviente. Esta bestia mágica, creada por la bruja de la gula, se había convertido desde entonces en uno de los subordinados de Fiona. El espectro la boca de la ballena blanca ya no emitía niebla blanca, sino una mezcla de ceniza a alta temperatura y niebla negra Viter. Comillas retumbar. La alta temperatura incendió todo a su alrededor, pero la niebla negra del Viter, letal para los seres vivos, se convirtió en un factor vital para la rápida recuperación de Fiona. Comillas Reynard. No puedes caer aquí, un oponente tan formidable es raro. Las heridas en mi cuerpo duelen igual que entonces. Reynard. El caído Reynard renació de las llamas una vez más. La protección divina de la inmortalidad hacía imposible matarlo por medios normales. Eres el santo de la espada de Lugnica, con todos respaldándote, así que... Reynard, mira lo que realmente has protegido. Fiona, ya recuperada, atacó de nuevo. Reynard blandió la espada del dragón directamente hacia la silueta de Fiona. La velocidad de ambos superaba la velocidad del sonido, en ese momento, incluso el aire se convirtió en un obstáculo para su batalla. Al chocar, las explosiones sónicas condensadas comenzaron a estallar. Fiona activó una perla de Ender mediante la colisión de su tridente. Intentó esquivar el ataque de Reynard teletransportándose, pero Reynard ya había memorizado los objetos que ella había usado y los contrarrestó. Protección divina de golpe certero. En el aire, Fiona sostenía el tridente mientras un violento relámpago se condensaba. En su otra mano, su afilada hoja comenzaba a acumular llamas azules. Solo oscuro abismo de llamas de extinción de brasas. La espada dragón de Reynard se desvió de una manera imposible. Con la ayuda de su protección divina, la espada de Reynard llegó antes que Fiona. Comillas zumbido. Boom. En un instante, Fiona, cuyo estado acababa de ser restablecido por completo, volvió a activar su segunda fase. Las llamas se precipitaron hacia Reynard como una inundación, pero fueron cortadas abruptamente. La explosión del Viter y el daño causado por la caída de Fiona provocaron el derrumbe del suelo. La magnitud del impacto superó con creces la anterior cacería de bestias mágicas en el bosque. Las montañas fueron arrasadas, los truenos se disiparon y las llamas se extinguieron. Incluso Fiona fue arrastrada por la onda expansiva. Finalmente se detuvo tras chocar con la ballena blanca, que había intentado interceptarla. Pero la ballena blanca estaba en mal estado. Las meras réplicas de la batalla bastaron para dejarla cubierta de heridas. Su enorme cuerpo, que antaño recorría el mundo sin oposición, se convirtió en un lastre al enfrentarse a un poder de combate de un nivel completamente diferente. Fiona no tenía intención de que fuera un combatiente principal, su función principal era servir como fuente móvil. Fiona ignoró el grito de dolor de la ballena blanca. Su enorme cuerpo ni siquiera pudo volver a alzar el vuelo después de atraparla. En medio de la nube de polvo que se levantaba, aquella figura imponente apareció una vez más.
Si Fiona quería que la batalla de Subaru para someter a la ballena blanca transcurriera sin problemas, debía reunir suficiente información de combate ahora. La incorporación del Gran Conejo no hizo más que añadir más variables al campo de batalla, y el encuentro de Fiona con Reynard era inevitable. Un golpe excelente. Reynard, has mejorado muchísimo, ahora, usa la espada de tu maestra para matar una vez más a su alumno favorito. Fiona ya había recibido las fluctuaciones de la muerte desde lejos. Parecía que Subaru había llegado a la mansión de Mezas. La muerte de Emilia despertó los recuerdos de Puck. Cabe mencionar que las habilidades de Puck solo se manifestaron después de la muerte de Emilia. Era prácticamente inútil cuando se le necesitaba, pero no tenía ningún problema en asestar duros golpes a sus propios compañeros de equipo. Un frío penetrante comenzó a extenderse por el mundo, y Subaru también murió bajo el aire helado de Puck. Fiona dejó caer la espada que tenía en la mano. La batalla había terminado allí, todo había perdido sentido. Quizás ya te das cuenta de lo pesada que es la espada que tienes en la mano, Reynard. La derrota es inevitable. El descontrolado Mana levantó un aire helado e interminable, que incluso hizo parpadear las llamas de Fiona. Sin embargo, Fiona era inmune a la mayoría de los efectos, y el frío no fue la excepción. La espada de Reynard se dirigió hacia Fiona y, al mismo tiempo, se activó el regreso por muerte de Subaru. Inmediatamente después, el tiempo se detuvo y la espada de Reynard quedó suspendida en el aire. Punto. Lugnica Real Capital. De pie en la calle, Subaru estaba aturdido. El golpe brutal lo dejó incapaz de reaccionar, todos en la mansión habían muerto ante sus ojos. Pero quizás debido al efecto mariposa de Fiona, Subaru no cayó en un estado vegetativo como en la trama original. Comillas rem. Debemos regresar a la mansión. Capítulo 67, Betelgeuse. Con el corazón lleno de miedo y pánico, Subaru no tuvo tiempo para pensar. Ni siquiera sabía lo que había sucedido cuando llegó al territorio de los Mezras. Solo vio los cadáveres de todos y los restos de los invasores. Este fue también el primer encuentro de Subaru con el culto de la bruja. Desconocía sus orígenes, solo sabía que Emilia necesitaba ayuda. En cuanto a la bienintencionada disuasión de Crucifix, la dejó de lado. Y Rem optó por creer en Subaru incondicionalmente. Si algo le preocupa a Subaru, solo tienes que decírselo a Rem. Aunque no pueda solucionarlo, creo que puedo ayudar a aliviar un poco la carga. Rem conducía el carruaje del dragón mientras Subaru iba sentado a su lado. Subaru se sintió abatido al recordar la escena anterior en la que Rem había decidido abandonarlo. La mansión estaba a punto de ser invadida, pero él ni siquiera conocía el origen de los invasores. La mansión está en peligro, alguien va a invadirla. Antes de que Subaru pudiera terminar su frase, el dragón terrestre que tiraba del carruaje fue decapitado y se estrelló contra el suelo. El carruaje, en movimiento, se estrelló contra el cadáver del dragón terrestre y salió disparado por los aires. Comillas van. Retumbo. El mundo de Subaru dio vueltas, seguido de un fuerte estruendo al caer al suelo. El dolor tardío lo hizo volver en sí. ¿Qué pasó? Subaru levantó la vista, solo para ver varias figuras vestidas de negro apareciendo ante él. Debido a que Subaru había usado regreso por muerte no hacía mucho. El aroma de bruja que desprendía había alcanzado un nivel exagerado. Esta era también la razón por la que Rem había matado a Subaru en la mansión anteriormente. ¿Son estas las personas que están invadiendo la mansión? Subaru se dio cuenta de arrepentimiento de que las personas vestidas de negro que tenía delante eran sus enemigos, pero, extrañamente, esas pocas figuras no hicieron ningún movimiento agresivo hacia él. En cambio, extendieron sus manos hacia Subaru de una manera muy amistosa. Clank clank. Mientras Subaru reflexionaba, el mayal de Rem ya había lanzado por los aires al enemigo que tenía delante. Las salpicaduras de sangre y el penetrante olor metálico hicieron que Subaru comprendiera el peligro de su situación. Comillas Subaru. Sal de aquí rápido, son miembros de una secta de brujas. El pesado mayal danzaba rápidamente en las manos de Rem, aplastando a todos los miembros del culto de la bruja que lo rodeaban. Subaru, que carecía de poder de combate, solo pudo ser forzado a esquivar. Afortunadamente, estos miembros del culto de la bruja parecían tener reservas y no usaban magia. Por lo tanto, Subaru no corría demasiado peligro, y Rem podía aprovechar la oportunidad para matar a más miembros del culto de la bruja. Sin embargo, con el paso del tiempo, ambos notaron que algo andaba mal. El número de cultistas de la bruja no disminuía a pesar de las muertes causadas por Rem. Comillas Rem, nosotros.
Justo cuando estaba a punto de decirle a Rem que se retirara, Subaru fue noqueado por un ataque sorpresa de un cultista. Al ver que su presa había sido capturada, los cultistas brujos comenzaron a retirarse, dejando atrás únicamente a los sectarios encargados de retrasar a Rem. Una cueva desconocida. ¿Qué está sucediendo? En cuanto Subaru abrió los ojos, vio un par de ojos que lo miraban fijamente desde un ángulo extraño. Los ojos inyectados en sangre reflejaban una mezcla de diversas emociones. Incomprensión, envidia, confusión. Es verdaderamente embriagador. ¿Es por eso que te eligió? Nunca asistes a las reuniones, incluso me hiciste malinterpretar tu comportamiento perezoso. El loco que tenía delante le causó un gran susto a Subaru. En la lúgubre cueva, el demente era más aterrador que todo lo que lo rodeaba. Comillas, ¿podría ser que usted sea el recién elegido arzobispo del pecado? Comillas, ¿arzobispo del pecado? Era la primera vez que Subaru se topaba con ese término y desconocía su significado. El loco que tenía delante no conocía los pensamientos de Subaru, parecía que el aroma del cuerpo de Subaru provocaba que una pizca de una emoción llamada envidia surgiera en el interior del loco. Pero esto fue solo pasajero. Después de que el loco dejó de morderse los dedos, inmediatamente volvió a la normalidad y comenzó a presentarse. Comillas, Dios mío, se me olvidó presentarme. Ya deberías saber algo sobre mí. Soy el arzobispo del culto de la bruja que representa a Slot, Betelgeuse Romanee Conti. Betelgeuse contorsionó su cuerpo en la cueva, y su rostro inquietante fue apareciendo gradualmente bajo la tenue luz. Con una apariencia capaz de hacer llorar a un niño y un rostro pálido, al igual que su reputación fuera de él, sus palabras y acciones eran tan desquiciadas como siempre. Comillas, ¿por qué invades la mansión? Emilia no te ha hecho ningún daño, ¿verdad? ¡Qué diligente! Sigues preocupado por tu amo incluso ahora. Mi cerebro está temblando. Betelgeuse se arrancaba el pelo frenéticamente, las raíces se le caían junto con trozos de cuero cabelludo. Parecía incapaz de sentir dolor, repitiendo constantemente palabras sin sentido. Obediencia diligente, trabajo industrioso, devoción trabajadora, es realmente una actitud muy diligente. Subarasiei. Sin embargo, comillase. Betelgeuse detuvo repentinamente sus frenéticos movimientos y se interpuso entre Subaru y el vehículo. Este giro inesperado dejó a Subaru sin tiempo para reaccionar. No hay de qué preocuparse, no hay de qué esconderse, no hay de qué confundirse. Somos aliados. Sí, sí, amigos. Camaradas. Almas gemelas. Por alguna razón desconocida, Subaru, que había sido llevado a la cueva, no fue inmovilizado por los miembros del culto de la bruja, sino que fue colocado directamente en un espacio abierto. Desconcertado por las palabras sin sentido de Betelgeuse, Subaru solo pudo levantarse y dar un paso atrás, mirándolo como si fuera un enfermo mental. Puede que te hayas equivocado de persona. No te conozco y no sé de qué estás hablando. Sin embargo, Betelgeuse parecía pensar que Subaru seguía haciendo todo lo posible por desempeñar el papel de agente infiltrado. No hay de qué preocuparse, aquí no habrá nadie más. Estos son todos mis fieles colaboradores. En cuanto a las aburridas luchas, no hay de qué preocuparse. Cuando llegue el día del juicio, nuestra información no se filtrará. Sí, eso realmente requiere un juicio. Tengo asuntos urgentes y necesito irme ahora, ¿pueden hacerse a un lado? El desconcertado Subaru pensó que esos lunáticos se habían equivocado de persona, al tiempo que se daba cuenta de que parecía haber un topo del culto de la bruja dentro del campamento de Emilia. Comillas, no te lo dijo Orgullo. Sin una orden de Betelgeuse, la multitud de cultistas de la bruja no detuvo a Subaru. Subaru vio que estaba a punto de irse, incluso divisó la luz no muy lejos. Pero una sola frase de Betelgeuse hizo que la atmósfera en la cueva se congelara. ¿Comillasa? Jajaja, sí, es cierto, justo iba a ver a Pride. Somos mejores amigos que nos contamos todo, incluso hemos ido juntos a los baños públicos. Al ver que las cosas se estaban torciendo, Subaru no tuvo más remedio que improvisar sobre la marcha. Capítulo 68, Disturbios en el territorio de las bestias mágicas. En fin, no hace falta que me acompañes a la salida, yo mismo lo encontraré. La última frase de Subaru lo delató por completo, y Betelgeuse se dio cuenta de que la persona que tenía delante no era alguien de dentro, sino un forastero que desconocía la verdad. Atrápenlo. Betelgeuse no tenía habilidades sobresalientes en el combate cuerpo a cuerpo, destacaba en el uso de la magia y la autoridad de la pereza. Mientras uno pudiera discernir su autoridad, la amenaza de Betelgeuse era básicamente mínima.
Sin embargo, esta era la primera vez que Subaru se encontró con Betelgeuse, y desconocía su pasado, ni siquiera comprendía por qué el culto de la bruja lo había encontrado. Si quieres invitarme a comer, olvídalo. Ren sigue llamándome para que vuelva a casa a cenar. Subaru deseaba tener 2 piernas más, pero los miembros del culto brujo que lo perseguían no le permitirían escapar tan fácilmente. Chapoteo. Pan. Un mayal lanzado por los aires enviado por los aires al cultista brujo que venía detrás de Subaru, seguido por la llegada silbante del hielo. Ren finalmente encontré este lugar después de lidiar con los miembros del culto de la bruja que le bloqueaban el paso. Comillas, ¿qué está pasando otra vez? Aparentemente preocupado de que el juicio se interrumpiera, Betelgeuse agitó con mucha rabia la punta del dedo que tenía a su lado. Pero sin esperar la respuesta de su subordinado, Betelgeuse le arrojó directamente la punta del dedo que tenía en la mano, a pesar de que llamaba a sus confidentes puntas de los dedos. En realidad, todos ellos eran recipientes utilizados por Betelgeuse para almacenar su alma después de la muerte de su cuerpo actual, el término más directo para referirse a ellos era consumibles. Esta era la actitud del culto de la bruja hacia sus subordinados, así que, por mucho que Fiona atormentara a los subordinados del culto de la bruja, los demás arzobispos del pecado y los miembros del culto de la bruja no tendrían muchas objeciones. Un grupo de locos que usarían cualquier medio para lograr sus objetivos descabellados, era imposible razonar con ellos. Incomprensible. A pesar de tener tanto amor, ¿sigues pensando en luchar? ¿Es esta la elección del orgullo? Mi cerebro está temblando. Mano invisible. Betelgeuse se arrancó el pelo frenéticamente, y entonces unas manos invisibles se extendieron desde su espalda una tras otra, atacando la posición de Rem. Al parecer, tras haber descubierto algo, Subaru se abalanzó inmediatamente sobre Ren, que seguía luchando, salvándola en el momento crítico antes de que pudiera reaccionar. Comillas, ¿qué está pasando? ¿Por qué se vio mi mano invisible? Subaru se bajó de encima de Ren y luego se quejó sin palabras. Este comportamiento tuyo, gritando las características de la habilidad como si fuera su nombre, ¿de verdad te preocupa que no sepamos exactamente cuál es tu habilidad? Un gran cráter había quedado justo donde Rem había estado parada, de no ser por el oportuno rescate de Subaru, Rem podría haber resultado gravemente herida a estas alturas. Subaru no había visto la autoridad de Betelgeuse, solo había adivinado las características de la habilidad por el nombre que gritó y, por lo tanto, la evitó. Comillas, Rem, ten cuidado. La habilidad de este tipo probablemente sea la mano invisible, pero yo tampoco tengo forma de contrarrestarla. Subaru tiró rápidamente de la mano de Ren y corrió hacia la salida de la cueva. La velocidad de ataque de la mano invisible de Betelgeuse no era rápida. Lo más problemático era que la mayoría de la gente no podía ver la trayectoria de su ataque, pero la mano invisible sí tenía una trayectoria física. Tras la invocación de Ren, apareció ante ellos un enorme bloque de hielo, y Ren blandió su mayal para destrozarlo directamente. Innumerables cristales de hielo danzaban en el aire, destacando de forma excepcional bajo la luz exterior, mientras llenaban por completo la cueva. Algunos cristales de hielo que fueron removidos repentinamente confirmaron las sospechas de Subaru. Los ataques de Betelgeuse eran, en efecto, invisibles. Dado que Ren ya había comprendido algunas características de los ataques de Betelgeuse, bloquearlos ya no suponía un problema. Esto no sirve. No tenemos un medio de transporte adecuado, así que no hay manera de avisar a Emilia y a los demás. Subaru comenzó a reflexionar sobre su situación actual. Ren no podía resistir tantos miembros del culto de la bruja, y mucho menos un mini jefe. Comillas, Subarashi. Una críada cubierta de heridas viene a rescatar a su amado. Betelgeuse continuó persiguiéndolos sin descanso. Como presas rodeadas por una manada de lobos, bajo la persecución e interceptación del culto de la bruja, los dos se vieron acorralados contra un precipicio. Era ya medianoche. Un rugido violento resonó desde el otro lado del cielo, y las llamas se encendieron ante los ojos de Subaru como una gigantesca cortina que se desplegaba. Había llegado el segundo día, era el día del juicio. Comillas, qué emocionante. El ser amado, el adorado, el querido, todo se desarrolla en el momento justo. Esta es la prueba de ser amados, una bendición por nuestra diligencia. La figura de Betelgeuse se abría paso entre la multitud, con sus pupilas brillantes como las de una bestia feroz que se escondía en las sombras. Y ahora, la bestia estaba a punto de engullir a los dos que tenía delante enteros. Sin suficientes contramedidas e información, el Subaru actual no podría derrotar a Betelgeuse.
Aparte de cierto gigante infantil de pelo blanco y de aspecto deshonroso, Betelgeuse era el arzobispo del pecado con el menor poder de combate. Vos una flecha incendiaria impactó de lleno en un miembro del culto de la bruja, y las llamas ardientes prendieron fuego a la vegetación circundante. ¿Qué está sucediendo? Subaru miró hacia atrás sorprendido. En el cielo nocturno, las flechas de fuego voladoras se convirtieron en estelas de luz que iluminaban el mundo, volando desde el otro lado del cielo y descendiendo hacia la posición de Subaru y los demás. Feliz habiendo visto los métodos de Fiona una vez antes, ¿cómo iba a ignorar Subaru quién era el responsable? Desde el lado donde se alzaba la cortina de fuego, caían como gotas de lluvia. Betelgeuse también comprendió la gravedad de la situación. Aunque desconocía los antecedentes del arquero, debía resolver el asunto rápidamente. Vos. Las flechas de fuego caían una tras otra, incluso impactando directamente en la mano invisible de Betelgeuse. Las flechas, que parecían tener poderes precognitivos, hicieron imposible que los cultistas de la bruja pudieran resistir. Retumbar. Pero tras una explosión masiva, las flechas de apoyo cesaron instantáneamente, dando a los cultistas de la bruja, que inicialmente estaban debilitados, la oportunidad de recuperar el aliento. ¿Qué está sucediendo? Subaru pensó que Fiona llegaría pronto, pero aparte de las flechas, no vio a nadie que viniera a ayudarlo. Es probable que Lord Celis esté luchando contra algo. Subaru, aquí solo podemos confiar en nosotros mismos. Las aterradoras ondas expansivas de una batalla lejana destrozaron las montañas, y el río se evaporó directamente por el intenso calor. Capítulo 69, el ataque de la ballena blanca. Los árboles ardieron rápidamente con solo entrar en contacto con el aire a altas temperaturas, y la tierra, antaño fértil, secó, convirtiéndose en arena amarilla. Reynard, ¿cuál crees que es el propósito de mi insistencia? Fiona se arrancó la espada rota del cuerpo, al haber fusionado ya con dos cráneos de esqueletos marchitos, ya no podía sentir dolor. La única forma de derrotar a los no muertos es eliminarlos por completo. Esta cantidad de daño no fue suficiente para matar a Fiona, pero sí la dejó gravemente herida. Distraerse en una batalla así es un grave error, por no hablar de que Fiona había cruzado directamente el campo de batalla para apoyar a Subaru. Como precio, Reynard mató a la ballena blanca, que originalmente iba a ser una fuente móvil de recuperación. Para recuperarse rápidamente, Fiona no tuvo más remedio que usar una poción de daño instantáneo. Qué grandioso te ves, Reynard, acaparando todos los favores del mundo para ti. Reynard, porque eres tú el santo de la espada. Sin las ventajas ambientales que la favorecían, el intercambio de Fiona con Reynard se volvió aún más desventajoso. Ya eran las llamas abrasadoras o la niebla seca, todas eran contramedidas que Fiona había ideado para lidiar con Reynard. Para enfrentarse a Reynard, Fiona tuvo que utilizar todos los medios a su alcance. No fue que yo eligiera al santo de la espada, sino que el santo de la espada me eligió a mí. Reynard repelió el ataque de Fiona. Kesoku calamidad de 10.000 desgracias. El cúmulo de lunas crecientes suspendidas en el aire se transformó instantáneamente en haces de luz que aniquilaban la vida. Un ataque capaz de aniquilar a un ejército de 1000 hombres fue detenido de inmediato por un solo tajo de Reynard. Realmente no dejas lugar a dudas, Reynard. Debes tener miedo, ¿verdad? Miedo a que te roben tus lazos familiares, miedo a que te arrebaten tu luz. Pandora actuó directamente como portavoz de Fiona y comenzó una guerra de palabras con Reynard, al tiempo que ayudó a Fiona a acumular puntos de diversión. Tras estas 2 rondas de combate, Fiona había acumulado bastantes puntos de diversión. Jamás he sentido envidia del talento de Fiona, y respeto profundamente sus deseos. Incluso si Fiona se convirtiera en la santa de la espada, no tendría nada que objetar. Reynard no se dejó influir por las palabras de Fiona. Como un guerrero perfecto, Reynard había aislado casi por completo sus propias emociones. En realidad, siempre he tenido una pregunta. ¿Sabes algo sobre la razón por la que no puedo distinguir a otras personas? Como Fiona era la única humana cuya verdadera apariencia podía ver con claridad, siempre había albergado sospechas sobre Reynard. Después de todo, siendo un niño privilegiado, era normal que supiera ver más allá de ciertos límites. Simplemente sentí que Fiona se sentía muy sola, así que me puse un encantamiento de protección divina, con la intención de hacerme amiga de ella. Pero parece que no sirvió de mucho. Parece que el joven Reynard tenía sus propios pensamientos por aquel entonces,
pero debido a su ajetreado entrenamiento y a las misiones posteriores, los dos no tuvieron muchas oportunidades de interactuar. Comillas, eso no puede ser, Reinar. Aprovechando la oportunidad para alejarse, Fiona sacó su arco largo. Las flechas de fuego que salieron disparadas fueron como una inundación desbordante que se precipitaba hacia Reinar. Las flechas que disparaba Fiona dependían ahora de la velocidad de su mano, mientras el arco estuviera completamente tensado, la flecha tendría la máxima potencia. Fiona no tenía que preocuparse por apuntar ni por la mecánica del disparo. Con la ayuda de los objetos Mac, el potencial de Fiona con estas armas era mucho mayor que el de otras. No dejar que las emociones afecten el combate es una cualidad que todo guerrero excelente debería tener, pero eso no significa que una persona no tenga emociones. Al ver a Reynard abalanzarse directamente sobre ella, Fiona, sabiendo que sus flechas no podían detenerlo, no tuvo más remedio que dejar el arco largo que tenía en la mano. Con aparente tranquilidad, invocó una afilada espada para enfrentarse a Reynard en el combate cuerpo a cuerpo. Solo estás buscando un fallo en mi defensa. Reynard expresó directamente la verdadera intención de Fiona. Si la batalla podía terminar, Fiona no quería seguir siendo la víctima. ¿Me descubrieron? Bueno, entonces no hay nada que hacer. Fiona ignoró la espada del dragón que se abalanzaba sobre ella y disparó una última flecha hacia donde se encontraba Subaru. El propósito de este punto de guardado se había cumplido en gran medida. Subaru ya conocía la difícil situación actual de Emilia, y no tenía sentido seguir torturándolo. Segundo regreso por la muerte. La última flecha de Fiona ayudó a Subaru a matar a un miembro del culto de la bruja que se acercaba. El día del juicio había comenzado, y Betelgeuse hacía rato que había desaparecido en medio del caos. Para cuando Subaru recuperó la consciencia, las llamas en el horizonte se habían extinguido, seguidas de vientos gélidos y nieve que volaba. Como la bestia del fin del permafrost, Puck pretendía usar el mundo entero como ofrenda funeraria para Emilia. Y el primero en sufrir las consecuencias fue Subaru, que había sobrevivido por poco. Comillas, maldita sea. Subaru, que ya conocía la situación general, comenzó a buscar refuerzos, pero la situación en la capital real no era optimista para Emilia. Aunque Emilia había llegado a un acuerdo con la Alianza Feld, la batalla de Fiona contra el Gran Conejo seguramente atraería a Reynard. Aunque Emilia comprendía el peligro que representaban los enemigos, no había forma de responder eficazmente. Para Emilia, los enemigos se habían multiplicado con la incorporación de un arzobispo del pecado y un enjambre de bestias mágicas. Si no traigo refuerzos, no hay manera de solucionar el problema actual. Felice y Reynard están fuera, y Cruz no está dispuesto a ayudar. Cuando Subaru regresó a la mansión Karsten, ya era de noche, y cualquier intento de encontrar otras facciones que le ayudaran tendría que esperar hasta el día siguiente. Como era de esperar, Subaru no pudo obtener ayuda de ninguna facción. Ayudar a un rival político sin obtener nada a cambio era algo que ningún candidato a la selección real haría. Parece que solo podemos encontrar gente para evacuar primero a los aldeanos. Debido a que el tiempo se había adelantado, la niebla blanca aún no había aparecido en el atajo desde la capital real hasta el territorio de Methras, y debido a la situación en el territorio de Methras, Subaru hacía mucho tiempo que se había olvidado de la comillas ballena blanca, una de las 3 grandes bestias demoníacas que Rem había mencionado. Justo cuando Subaru estaba usando su teléfono para consultar el mapa, la niebla que representaba la muerte ya había comenzado a envolver la caravana de mercaderes. El horror de la ballena blanca radicaba en el hecho de que, a pesar de su enorme tamaño, podía aparecer silenciosamente junto a su presa. Incluso cuando Teresia llevó a Fiona a someter a la ballena blanca, encontrarla requirió un esfuerzo tremendo. Cortejar mientras el grupo de comerciantes estaba aterrorizado, una pupila gigante ya había aparecido junto a Subaru, atraída por el aroma de la bruja que emanaba de él. La ballena blanca localizó con precisión la caravana. En este mundo, ya fuera el culto de la bruja o las bestias mágicas creadas por la bruja, todos se sentirían atraídos por el aroma de la bruja, y para Subaru, que ya había experimentado el regreso por muerte 2 veces, el aroma en él ya era muy fuerte. Capítulo 70, Destino inconcluso. Desierto a caballero bajo la luna, ¿a dónde te diriges? La ballena blanca atacó la caravana sin ninguna sorpresa, la onda expansiva generada por su enorme cuerpo por sí sola dispersó la caravana. Los mercaderes que se perdían en la niebla solo podían conducir sus carruajes de dragones sin rumbo fijo a través de la espesa bruma, y aquellos engullidos por la ballena blanca simplemente eran olvidados por los demás. Comillas, ¿qué está pasando? ¿Qué es eso?
El techo del carruaje con forma de dragón en el que viajaba Natsuki Subaru fue arrancado por la ballena blanca, y la magia de protección contra el viento que Rem había lanzado falló debido al ataque de la ballena blanca. Tras un fuerte temblor, justo cuando Natsuki Subaru estaba aturdido, aquella sombra oscura se abalanzó de nuevo frente a él. Ren salvó a Natsuki Subaru a un tiempo, y el carruaje del dragón en el que acababa de viajar ya había desaparecido. Me alegra verte con vida, pero nuestra situación actual parece un poco peligrosa. Otto había logrado sobrevivir hasta ahora gracias a su comunicación con el dragón terrestre, pero sin suficiente poder de combate. Todos los que quedaron atrapados en la niebla no eran más que alimento para la ballena blanca. Otto, ¿qué está pasando? Rem estaba vigilando los alrededores y no tuvo tiempo de responder a la pregunta de Natsuki Subaru, y como comerciante conocedor, Otto sabía perfectamente que el monstruo que tenían delante era uno de los enemigos naturales de los mercaderes que viajaban por el mundo exterior, la bestia demoníaca ballena blanca. Justo cuando Natsuki Subaru estaba a punto de levantarse, la enorme figura de la ballena blanca apareció detrás del carruaje del dragón, y sintió una enorme fuerza de succión que venía de atrás. La ballena blanca ya había abierto sus fauces sangrientas, queriendo engullir a todos enteros. Flores de escarcha perdidas en el mundo, ¿extrañas tu ciudad natal? Una melodía larga y persistente resonó, Natsuki Subaru incluso sintió que todo a su alrededor se quedó en silencio, seguido de un rayo que atravesó la espesa niebla y se dirigió hacia la zona que estaba detrás de ellos. El doloroso rugido de la ballena blanca casi le destrozó los tímpanos a Natsuki Subaru, y un tridente quedó firmemente clavado en la parte superior de la cabeza de la ballena blanca. Inmediatamente después, cayó un rayo, y la gigantesca boca que la ballena blanca había abierto se cerró bajo el impacto. Estrépito, una figura aterrizó con firmeza sobre el carruaje del dragón. Feliz aunque Fiona llevaba puesta una armadura completa de hierro en ese momento, Natsuki Subaru reconoció a la persona que tenía delante con solo una mirada. ¿También te gusta el paisaje aquí en Flugeltree? Este es sin duda un buen lugar para acampar. Fiona seguía mostrando un aire despreocupado, como si no le importara en absoluto la gigantesca bestia que tenía detrás, que acababa de resultar gravemente herida y se escondía entre la espesa niebla, esperando el momento de asestar un golpe fatal a todos. Esta situación no parece el momento para charlas ociosas. De todos modos, necesito la ayuda de Félix. Natsuki Subaru, al ver al poderoso aliado que había encontrado, le extendió una invitación sin dudarlo. Ara, no hay necesidad de preocuparse por las cosas después, por ahora, lo más importante es resolver el problema que tenemos delante. Originalmente, Fiona debería haber estado conteniendo al enjambre del gran conejo en la distancia, pero debido a la aparición de Natsuki Subaru, la trayectoria del gran conejo cambió. Hay que decir que, a los ojos de las numerosas bestias demoníacas, Natsuki Subaru era un manjar delicioso, o quizás ese era el significado de la aparición del gran conejo. Señor Feliz, ¿en qué puedo ayudarle? Ren se ofreció voluntario de inmediato y se puso de pie, dado que ya contaban con un alto poder de combate, enfrentarse a la ballena blanca no supondría ningún problema. No tienes que preocuparte por este grandulón, yo podía con él cuando tenía 9 años. Hay cosas más problemáticas que eso. Retumbar cuando Fiona terminó de hablar, el bosque a lo lejos comenzó a hacer ruido, y los pájaros y las bestias comenzaron a dispersarse. Por cierto, ¿qué hace Feliz aquí? Es para someter a la ballena blanca. Natsuki Subaru pareció recordar las llamas que había visto a lo lejos. Si Fiona estaba luchando contra esa bestia gigante, entonces todo tendría sentido. No. Vienen. Otto. Date la vuelta. Figuras blancas brotaron del bosque como una marea, dejando a su paso solo desolación. Debido a la distancia, Natsuki Subaru no pudo distinguir con claridad qué era aquel montón de cosas blancas. Pero detrás de nosotros está. Justo cuando Otto vacilaba, la ballena blanca ya había aparecido junto a ellos, pero en comparación con el ataque de la ballena blanca, Fiona, que todavía estaba en el carruaje, ya había hecho un movimiento. Técnica de batalla, Tiangang. La ballena blanca abrió su enorme boca y la espesa niebla que hacía desaparecer a la gente al instante salió disparada. La niebla chocó con la energía de la espada, pero Fiona ya no era la chica que necesitaba retroceder al encontrarse con la ballena blanca. Tiangang vertical. El vórtice lleno de energía de espada absorbió toda la niebla circundante, y la ballena blanca, incapaz de esquivar a tiempo, fue golpeada directamente por la energía de espada que Fiona blandió.
Las personas que iban en el carruaje del dragón también tuvieron la oportunidad de escapar. Cortejar justo cuando Natsuki Subaru suspiró aliviado, otro rugido de una bestia gigante resonó. En la zona libre de niebla creada por Fiona, Natsuki Subaru levantó la vista en dirección al sonido. Dos ballenas blancas sobrevolaban la zona en círculos a gran altura, observando con codicia a la gente en tierra, y la ballena blanca que acababa de ser rechazada por el golpe de Fiona también regresó al campo de batalla. Comillas, ¿cómo puede haber tantos? Una ballena blanca casi había acabado con Natsuki Subaru y los demás, y ahora había dos más. Natsuki Subaru, ajeno a la situación, tenía una mirada algo aturdida en los ojos. Comillas, ¿ya te estás rindiendo? Fiona sacó un arco largo y disparó contra la ballena blanca que volvía a atacar, y la niebla, aprovechando el hueco mientras Fiona cambiaba de postura, volvió a llenar la zona. Comillas, ¿eran esos los gran conejo que acaban de llegar? Como cabía esperar del futuro jefe de asuntos internos del equipo de Emilia, Otto reconoció rápidamente a las bestias demoníacas que los perseguían. En ese momento, la ballena blanca ocupó directamente el cielo del campo de batalla, mientras que el gran conejo devoraba todo lo que había en el suelo. No es exagerado decir que en el mundo real, sin la ayuda de un poder de combate de alta gama, no importa cuántas tropas haya, es inútil frente a esta combinación. Sí, el gran conejo, una de las tres grandes bestias demoníacas. No sé por qué apareció aquí. Si estos dos tipos de bestias demoníacas unen fuerzas, me temo que nadie podrá hacerles frente. Fiona, con indiferencia, le torció el cuello a un gran conejo. Aunque se le llama gran conejo, no es porque este tipo de bestia demoníaca sea de gran tamaño. Por el contrario, el tamaño de un gran conejo es aproximadamente el mismo que el de un conejo normal en el mundo original, pero su temperamento es extremadamente cruel y se comerán a cualquier criatura viviente que vean. Además, se separarán, solo les tomará un instante pasar de un gran conejo a la escena actual. Donde quiera que Natsuki Subaru miraba, casi solo veía grandes conejos. Si se les permite llegar hasta el pueblo, lo arrasarán todo. Aunque su poder de combate no es fuerte, son sorprendentemente problemáticos. Mientras Fiona no consiga derrotar a un gran conejo, la horda de grandes conejos reaparecerá inmediatamente. La dificultad es comparable a la de jugar a Fruit Ninja con Tsujikun Yoriichi y Muzan. Cada tajo es infalible. Cuando Fiona no domina los ataques de área de efecto, es imposible exterminar al gran conejo. Capítulo 71, Canción desesperada de la calamidad. Interceptaré a las bestias mágicas amenazantes en la medida de lo posible por el bien de todos, por favor, hagan todo lo posible por sobrevivir. Mientras Subaru reflexionaba sobre la información que Fiona le había traído, Fiona ya había tomado una decisión, pues los dos tipos de bestias mágicas se acercaban gradualmente. Fiona saltó directamente del carruaje del dragón, interponiéndose entre las bestias mágicas y el grupo. Comillas, feliz señor Félix. Subaru, que no había tenido tiempo de reaccionar, observó impotente cómo Fiona saltaba del carruaje del dragón. En opinión de Subaru, las acciones de Fiona no eran diferentes a buscar la muerte. Una sola ballena blanca era suficiente para poner a Rem en una dura batalla, y más aún ahora que el número de ballenas blancas había llegado a 3, y además estaba el gran conejo, una bestia mágica del mismo nivel que la ballena blanca. Solo oscuro abismo de llamas de extinción de brasas. De repente, se alzaron violentas llamas que se convirtieron en un muro alto e infranqueable, bloqueándola a ella y a las bestias mágicas que se encontraban fuera del muro. Subaru no podía ver la escena de Fiona luchando contra las bestias mágicas, pero los ensordecedores sonidos de la batalla ya demostraban la intensidad del combate. Comillas, zas, justo cuando Subaru estaba desconcertado, una figura enorme atravesó la cortina de fuego que Fiona había dejado atrás. Una Fiona totalmente desatada atraería naturalmente la atención de otros poderes. Reynard, quien originalmente debía interceptar al gran conejo, se vio atraído por las huellas de Fiona y del gran conejo. El consejo que Fiona le había dado a Emilia, aunque bien intencionado, acabó por volverse en su contra. Principalmente porque la mayor potencia de combate del reino terminó enfrentándose a ella. De lo contrario, después de ahuyentar al gran conejo, Fiona podría incluso haber lidiado fácilmente con las ballenas blancas que bloqueaban el camino. La enorme figura sacudió su cuerpo, aparentemente sin haber reaccionado aún. Los ataques de Fiona no eran ninguna broma. Frente a un gigantesco escudo de carne y una bestia mágica que podía multiplicarse infinitamente, los ataques de Fiona caían como gotas de lluvia.
Una violenta explosión tuvo lugar justo al lado de este clon de la ballena blanca, empujando a la ballena blanca a través de la cortina de fuego que Fiona había dejado. Para Subaru y los demás, la ballena blanca era en realidad un enemigo más amigable. Si hubiera sido el gran conejo, en un instante, Subaru y los demás habrían experimentado la misma presión que Fiona. Pero ni siquiera un clon de la ballena blanca era algo que Subaru y los demás pudieran controlar. El clon de la ballena blanca poseía exactamente las mismas habilidades que el original. La densa niebla, suficiente para desorientar a la gente, ya era difícil de soportar para Subaru y los demás, por no mencionar que, de las 3 personas que iban en el carruaje dragón, solo Ren poseía capacidad de combate. Subaru y Otto eran, como mucho, compañeros de equipo de apoyo, incluso mientras Ren blandía continuamente su mayal, que podía aplastar la cabeza de Subaru, contra la ballena blanca. Pero estos ataques solo pudieron interceptar a la ballena blanca brevemente, durante un corto periodo de tiempo. Subaru, como si hubiera tomado una decisión, Ren detuvo repentinamente sus movimientos. La chica de cabello azul miró al chico desconcertado. Subaru debe seguir adelante con éxito. Eso es lo que Ren me espera. La onda expansiva provocada por la ballena blanca lanzó a Subaru y al carruaje del dragón por los aires. Subaru, que no tuvo tiempo de gritar, ya estaba en el aire. En la visión periférica de Subaru, todo lo que le resultaba familiar ya había sido engullido por la interminable niebla blanca. Transcurrió un tiempo indeterminado. Me duele muchísimo. Subaru sentía como si todo su cuerpo se estuviera desgarrando. Al recuperar la consciencia, un dolor agudo inundó su cuerpo como una marea. ¿Dónde estoy? Subaru soportó el dolor agudo y, aturdido, incorporó su cuerpo. Aún era de noche, pero no sabía cuánto tiempo había pasado, tal vez un día, tal vez 2. Parecía que ni la ballena blanca ni el gran conejo se habían interesado por Subaru, o tal vez las bestias mágicas ya habían sido ahuyentadas por alguien más. En resumen, Subaru sobrevivió hasta el final, sobrevivió solo hasta el final. Emilia, como si recordara su objetivo original, Subaru tropezó y corrió hacia el territorio de las bestias mágicas. El lugar donde fue atacado el convoy mercante no estaba lejos de la mansión, pero la repentina niebla blanca había hecho que todos perdieran el rumbo. Comillas, gran hermano Subaru. Cuando Subaru llegó al pueblo, los aldeanos lo miraron con expresiones extrañas, a pesar de su aspecto desaliñado. Comillas, Petra. ¿Cómo están todos? Al ver la expresión de angustia de Subaru, Petra rápidamente le trajo un té, pero Subaru ya no tenía tiempo para descansar. Comillas, ¿todos? ¿De quién está hablando Subaru? Es Emilia, la hermana mayor muy guapa, y Ram, la de pelo rosa a la que siempre le gusta aferrarse a Feliz, y la criada de pelo azul Ren, todos. Comillas, ¿son esos los nuevos amigos que Subaru conoció en la capital real? Petra no parecía estar bromeando. Al igual que la reacción de Petra, los aldeanos tampoco sabían quiénes eran las personas que Subaru mencionó. La intervención de Fiona había traído un rayo de esperanza a los aldeanos, pero la mansión más alejada no tuvo tanta suerte. El gran conejo y la ballena blanca, tras desviarse de sus caminos, atacaron la mansión donde se encontraba Emilia. Fiona estaba inmersa en una feroz batalla con Reinar. Comillas, ¿por qué terminó así? Bajo el liderazgo de Subaru, Petra y Subaru llegaron al lugar donde originalmente se encontraba la mansión Roswell, y a excepción de un cráter gigante y llamativo. Los dos no vieron nada más. Comillas, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Subaru recordó el conocimiento que Fiona había compartido con él en el carruaje del dragón. Cualquiera que fuera atacado por la ballena blanca sería olvidado por los demás. La situación actual coincidía perfectamente con lo que había dicho Fiona. Debe haber una manera. Esta vez Subaru sobrevivió con éxito, pero casi todos, excepto él, perecieron en este desastre. Aplastar comillas Petra. Subaru acababa de pronunciar el nombre de Petra cuando oyó el sonido de carne siendo cortada por una hoja afilada. La chica del pueblo cayó justo delante de Subaru. No esperaba encontrar aquí a un corderito perdido, hermanito. Esta vez no hay nadie que te proteja. Espero que hayas cuidado bien tus intestinos. El cazador de tripas había aceptado el empleo de Roswell. Emilia ya estaba muerta, y la facción de Roswell había perdido por completo la oportunidad de cambiar las tornas en la selección real. Subaru ya no le era útil a Roswell, así que la muerte era el mejor final que Roswell podía darle a Subaru. Elsa lamió la hoja manchada de sangre que tenía en la mano, acercándose a Subaru paso a paso. /oblicua. Tercer regreso por la muerte.
Comillas el doble tormento del cuerpo y el alma hizo que Subaru aullara de dolor en plena calle. El sobresaltado dueño del puesto de frutas pensó que le había provocado a Subaru alguna emergencia. Ren llevó entonces a Subaru a una plataforma elevada y desierta. Capítulo 72, Alianza. Capital real de Lugnica. ¡Qué niño tan testarudo! ¡Ay, Dios mío! Montando semejante escándalo en medio de la calle y acabando desplomándose en el regazo de Rem. Fiona, tras haber recopilado la mayor parte de la información, buscó activamente a Natsuki Subaru, aunque parecía que el archivo de guardado anterior le había afectado mucho. A pesar del ánimo y el apoyo de Ren, Natsuki Subaru aún necesitaba algo de tiempo para recuperarse. Comillas, ¿necesita algo, Lord Feliz? En ese momento, Fiona vestía una armadura completa de netherita, con una espada sujeta a la cintura, y parecía que estaba a punto de provocar un gran revuelo. El culto de la bruja está a punto de atacar el territorio de las bestias mágicas. Fiona no era Natsuki Subaru, podía hablar de lo que estaba a punto de suceder. Y puesto que la inteligencia ya se había recopilado en su mayor parte, no había necesidad de que Fiona siguiera torturándose a sí misma y a Natsuki Subaru. Lo mejor sería terminar esta partida cuanto antes. Entonces, si estas palabras hubieran venido de cualquier otra persona, Ren podría haber dudado, pero como su salvador en múltiples ocasiones. Y, sobre todo, puesto que se trataba del culto de la bruja, las palabras de Fiona tenían autoridad absoluta en el corazón de Rem. Confiar solo en ustedes dos no será suficiente para manejar esta crisis. Emilia ya se ha aliado con la facción Astrea. Pero esta crisis involucra a más que solo el culto de la bruja, hay dos tipos de bestias demoníacas. Considerar una alianza con Cruz y Anastasia sería una decisión acertada. Fiona le reveló la respuesta directamente a Rem. En cuanto a Natsuki Subaru, seguía profundamente dormido y no se percató de lo que acababa de suceder. Comillas, ¿a qué bestias demoníacas te refieres, Lord Feliz? Dos de las tres grandes bestias demoníacas, el gran conejo y la ballena blanca. Son criaturas que comen tanto como cerdos y lo dejan todo hecho un desastre. Como no muerta, Fiona no era realmente de interés para estas bestias demoníacas, más bien, era Fiona quien debía ir activamente a causarles problemas. Lo entiendo. Ayudaré a Natsuki Subaru a manejar la situación. Siguiendo las instrucciones de Fiona, Ren prometió no contarle a Natsuki Subaru los detalles de su conversación. En realidad, cuando Natsuki Subaru despertó, ya era de noche. Tras haber soportado tormentos tanto mentales como físicos, Natsuki Subaru apenas comenzaba a recuperarse, mientras Ren permanecía en silencio a su lado. ¿Pasó alguien por aquí? Natsuki Subaru tuvo la sensación de haber escuchado una voz familiar en su estado de confusión, pero no sabía qué había sucedido realmente. Sí, Lord Feliz estuvo aquí hace un momento. Oh, Feliz, dale mis saludos. Natsuki Subaru. Rem. ¿Por dónde se fue? Tengo algo muy importante que decirle, algo de vida o muerte. Al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, Natsuki Subaru agarró a Ren por los hombros, y Ren le explicó con el rostro ligeramente sonrojado. Lord Feliz dijo que ya sabe lo que quieres decir, pero que ahora mismo está muy ocupada. Sin embargo, irá a interceptar a los conejos. El gran conejo. Tal como Natsuki Subaru sabía por la partida guardada anterior, Fiona había desaparecido para interceptar a las bestias demoníacas. Pero si las dos bestias demoníacas convergieran, incluso Fiona perecería en el encuentro. De lo contrario, en los archivos de guardado anteriores, Fiona incluso pudo dedicar tiempo a desenvainar su espada y apoyar a Natsuki Subaru. ¿Acaso eso no demuestra que para ella era muy fácil enfrentarse al gran conejo? Aún así, todavía nos faltan refuerzos. Maldita sea, he perdido tanto tiempo. Natsuki Subaru, si se trata de la ballena blanca, quizás algún comerciante podría estar interesado. Ren había aprendido la información general a través de Fiona. Anastasia, una de las candidatas para la Lugnica Royal Selection, había amasado su fortuna con caravanas. Las caravanas viajaban a todos los rincones del mundo para acumular riquezas. Aparte de los bandidos y el culto de la bruja, lo que más temían era a la gigantesca bestia demoníaca que adoraba devorar caravanas, la ballena blanca. Por lo tanto, incluso sin obtener ningún otro beneficio, simplemente eliminar a la ballena blanca era algo bueno para un comerciante. Por mucho dinero que haya, necesitas tu vida para ganarlo. Matar a la ballena blanca abriría enormemente las rutas comerciales para los mercaderes y garantizaría su seguridad.
Comillas Anastasia en su intento anterior de aliarse con la caravana, Natsuki Subaru había reunido bastante información, incluyendo el hecho de que Anastasia también tenía intenciones con la ballena blanca. Sin embargo, por muy poderoso que fuera un candidato a la selección real, era difícil acabar con una bestia demoníaca que había campado a sus anchas durante cientos de años. Sin mencionar que podría fácilmente terminar en una destrucción mutua, dejando a uno en desventaja en la selección real. Por lo tanto, una alianza era la mejor opción para los candidatos, y Cruz, que también albergaba grandes ambiciones, había puesto sus ojos en la ballena blanca. Pero ambas facciones tenían algo en común, carecían de cualquier información sobre la ballena blanca. En la partida guardada anterior, Natsuki Subaru estaba mirando su teléfono cuando apareció la ballena blanca, por lo que anotó la hora exacta de su llegada. Comillas Rem. Eres un genio. Natsuki Subaru levantó a Rem y la hizo girar, y al mismo tiempo, se separaron para ir a unir a las facciones. El tiempo apremiaba. Si no se daban prisa, Reynard le daría una paliza a Fiona, y Emilia estaría en peligro de muerte. Noche. Mansión Karsten. Eso no es todo. Todavía tenemos una importante fuerza de combate en otro campo de batalla. Para persuadir a Cruz, Natsuki Subaru hizo todo lo posible, incluso consiguió que Rem ofreciera una parte de los recursos minerales del territorio de las bestias mágicas como moneda de cambio. En cuanto a su propia fuerza de combate, Natsuki Subaru tuvo que usar a Fiona para completar el número por el momento, Roswell no aparecía por ningún lado, y Puck solo atacaba a sus propios compañeros de equipo. Fiona, que al principio parecía la menos fiable, se había convertido ahora en el pilar fundamental del corazón de Natsuki Subaru. Comillas una importante fuerza de combate, miau. Félix preguntó con cierta curiosidad. Comillas por supuesto. Es Félix. Al ver que se había aliado con éxito con varias facciones de la selección real, Natsuki Subaru suspiró aliviado, olvidando las instrucciones anteriores de Wilhelm. El ambiente en la sala de reuniones se tornó tenso. Al percibir que la situación no era la adecuada, Anastasia, confiando en su aguda intuición de comerciante, inventó una excusa sobre la necesidad de reorganizar sus tropas y huyó. Ese nombre me suena. Quizás, si surge la oportunidad, Natsuki Subaru podría presentárnosla para que podamos conocernos. Como dueña de la mansión, Cruz, naturalmente, no permitiría que el ambiente se volviera tan incómodo. Además, solo era un apodo, tener el mismo nombre no era precisamente raro. Si esa persona estuviera realmente viva, ¿por qué no habría regresado para encontrar a todos? Puntos de diversión más 50. Fiona miró la barra de notificaciones sobre su cabeza con gran satisfacción. Parecía que, con la ayuda de Natsuki Subaru, podría obtener otra gran recompensa. He oído que el culto de la bruja ha sido visto en el territorio de las bestias mágicas. Siendo así, espero que aceptes que luche a tu lado, Natsuki Subaru. Capítulo 73, antes de la operación. Territorio de las bestias mágicas. ¿Por qué Subaru no vino a buscar a Otto en este punto de guardado, sino que estaba uniendo a otros candidatos para la selección real para subyugar a la ballena blanca? De este modo, Otto entró directamente en el territorio de los Mabeasts, que ya había sido invadido por el culto de la bruja. Comillas porque tengo la sensación de que el camino por el que me ha guiado es tan poco confiable. Confiando en las palabras del dragón terrestre, Otto dirigió el carruaje del dragón por un pequeño sendero en el bosque del territorio de las bestias mágicas. No hay olor a cadáveres, pero también hay un silencio espantoso aquí. En ese momento, el carruaje del dragón de Otto estaba cargado con un carro lleno de petróleo. Debido a una mala inversión, Otto se encontraba ahora en un dilema. Lo único que se le ocurría era cómo vender lo más rápido posible la mercancía que tenía en sus manos para recuperar algo de capital. Sin embargo, lo que Otto no notó fue que algunas figuras hostiles ya habían comenzado a aparecer a sus espaldas. Comillas estoy condenado, estoy condenado, estoy condenado. Como era de esperar, Otto fue el objetivo del culto de la bruja que se escondía en el bosque. Incluso conduciendo un carruaje de dragones, le resultó difícil escapar de la persecución y el bloqueo de los miembros del culto de la bruja. Estrépito comillas sabía que no debía haberte creído. No dijiste que no había ningún problema. Debido a que aún quedaba algún tiempo antes del comillas día del juicio, según los planos de Betelgeuse, el culto de la bruja todavía no había emprendido operaciones a gran escala. En cambio, se escondieron en las sombras del territorio de las bestias mágicas, esperando el momento oportuno, y Otto, que casualmente pasaba por allí, fue tratado como una amenaza para ellos.
Bajo el mando de Otto, el carruaje del dragón realizó un hermoso derrape, esquivando los cuchillos arrojadizos lanzados por los miembros del culto de la bruja. Y Otto se vio obligado a reducir la velocidad debido a una figura que tenía delante. Comillas, ¡ay! ¿También te gusta ir de excursión a un lugar tan emocionante? Fiona saludaba con la mano al borde de la carretera, pero para Otto, parecía una transeúnte inocente más que, por accidente, se había adentrado en una zona peligrosa. Si hay una próxima vez, definitivamente no te volveré a salvar. El carruaje del dragón, que ya había pasado 5 o 6 metros, dio la vuelta inmediatamente, y Otto subió a Fiona al carruaje sin dudarlo. Fiona, que en principio solo estaba de viaje, fue subida al carruaje por Otto sin motivo aparente. Afortunadamente, Fiona simplemente se sentó obedientemente en la parte trasera del carruaje del dragón. Ya sea porque las habilidades de Otto al volante estaban a la altura, a pesar de que se detuvieron a mitad de camino para recoger a Fiona, el culto de la bruja que los seguía no logró alcanzarlos. En cambio, después de que Fiona subió al carruaje, la distancia con los miembros del culto de la bruja aumentó cada vez más. Finalmente, Otto miró hacia atrás y solo vio a los miembros del culto de la bruja, algo desconcertados, de pie a lo lejos. Quizás tampoco entendían por qué Otto tenía tanto miedo del culto de la bruja, y sin embargo había subido a un arzobispo del pecado a su carruaje. Me han rescatado. Fiona notó que una niebla blanca comenzaba a elevarse no muy lejos, parecía que la ballena blanca ya había empezado a merodear por los alrededores. Dio la casualidad de que apareció cerca del árbol Ferdinand justo cuando Subaru lo supo, y Otto también se vio obligado a detenerse debido a la niebla blanca que tenía delante. O no, en realidad está empezando a haber niebla. Los comerciantes de este mundo le temen naturalmente a la ballena blanca. En la historia original, debido a la ballena blanca, Otto incluso se topó de lleno con un círculo de cultistas de brujas, y se desconoce su destino. Dejen de hablar de gente que muere. Si no encuentro la manera de escapar ahora, voy a ser yo quien muera. Otto estaba dándole vueltas al error de navegación del dragón terrestre y no se tomó en serio en absoluto la advertencia del dragón terrestre. El aterrorizado dragón terrestre no se marchó inmediatamente tras la orden de Otto, pero parecía tan ansioso que daba la impresión de estar a punto de hablar. Fiona, que se había detenido, también observó con curiosidad al Otto que tenía delante, porque recordaba que en la historia original, tras la captura de Otto por parte del culto de la bruja, no le hicieron nada, simplemente lo encerraron. Finalmente, fueron los mercenarios de Anastasia quienes lo rescataron y lo llevaron ante Subaru. Félix, tienes el poder de combate necesario para enfrentarte a estos cultistas de brujas. Por necesidad, Otto no tuvo más remedio que pedirle ayuda a Fiona. Aunque Otto viajaba por todas partes por negocios, no tenía ninguna habilidad de combate destacable. Su rasgo más destacado podría ser su increíblemente discreta presencia. Sin embargo, la intensa batalla que Otto imaginaba no se produjo. Aunque ambos llevaban un tiempo esperando, el culto de la bruja no los persiguió. Sé que hay un pueblo cerca, al lado de la mansión de Mezas. En cuanto a la seguridad, Otto, no tienes de qué preocuparte. Considerando el papel que Otto desempeñaría más adelante, Fiona decidió dejarlo por Subaru. No le servía de nada ese tipo de compañero de apoyo no semihumano. Comillas es así. Gracias por las molestias. Punto. Mansión Karsten. Comillas Félix tiene una hermana mayor que murió en batalla. El equipo, ya completamente formado, estaba ultimando los preparativos. Esta campaña de sometimiento podría considerarse la primera operación a gran escala desde que se conformaron los miembros del equipo de selección. El fracaso significaría que al menos 3 facciones de la selección real se retirarían de la fase de competición, ya que tanto Cruz como Anastasia habían dado lo mejor de sí mismas. Cruz incluso optó por participar personalmente en la batalla. Su talento con la espada no era débil, simplemente no parecía tan evidente bajo el halo de Fiona. Sí, una chica genio conocida como la princesa de las 1000 espadas. Murió bajo el cerco del culto de la bruja para encubrir la retirada de los invitados. Como directora de la compañía comercial Osin, Anastasia, naturalmente, conocía esta información. Entonces, ¿qué tiene que ver el señor Wilhelm con esto? No, ¿por qué me estás contando esto? Con tu personalidad, no serías tan bondadoso, ¿verdad? Esta vez, Subaru estaba siendo cauteloso. Para los comerciantes, las ganancias están por encima de todo, por no mencionar a Anastasia, quien ya había engañado a Subaru una vez en un punto de guardado anterior. Oh, vaya, me interesan los Félix que mencionaste.
Naturalmente, quiero ganarme a una fuerza de combate sin afiliación como esa. Al igual que el grupo de mercenarios que estaba bajo mi mando, todos ellos se fueron formando poco a poco a través de mi empresa comercial y mi red de contactos. Al igual que Subaru había pensado anteriormente, Anastasia elaboró sus planes después de obtener información general sobre Félix de parte de Subaru. Intercambió información relativamente insignificante por la promesa de Subaru de ayudarla a presentarse. Independientemente de si Anastasia tenía éxito al final, no perdería nada. Como era de esperar. Pero no te hagas ilusiones, también he invitado a esa persona, pero parece que no le interesan estas cosas, aunque le gustan bastante los semihumanos. ¿Comillas semihumanos? Tengo todo un grupo de mercenarios formado por semihumanos. El Colmillo de Hierro, el grupo de mercenarios bajo el mando de Anastasia, estaba compuesto básicamente por semihumanos, lo que suponía una bonificación de ataque especial para Fiona. ¿O no? No esperaba que tuvieras unas bajo la manga. Debería hacer que Ran pruebe a ponerse orejas de gato más tarde. Capítulo 74, el orgullo aparece. Si te gustan las cosas relacionadas con eso, tengo muchos preparativos. Aunque la criada de la casa del conde Rosual también es una semihumana, definitivamente no se puede comparar con la sensación de algo suave, ¿verdad? Aunque se habían preparado una conciencia para la batalla, todos sentían nervios. Incluso Anastasia bromeaba con Natsuki Subaru, hasta la llegada de Ricardo, el líder de los Colmillos de Hierro. Es realmente vergonzoso. Si fuera ella, no habría necesidad de formación semejante. Cruz ya se había puesto su armadura, simplemente había estado de pie a un lado, escuchando la conversación entre Natsuki Subaru y Anastasia. Es Fiona. Natsuki Subaru había aprendido bastante sobre los logros de Fiona en la batalla. La ballena blanca a la que todos estaban a punto de enfrentarse era algo que ella había podido manejar con facilidad incluso cuando era solo una niña. Sí. El anhelo de Wilhelm, largamente acariciado, es representar a su esposa y traer de vuelta a la capital el cadáver de la señorita Fiona. Comillas, luchar contra la ballena blanca en un duelo individual, es una situación común en Lugnica. Según lo que dijo Cruz, Natsuki Subaru sintió que ya había visto a dos personas capaces de tal hazaña, por eso hizo la pregunta. Comillas, ¿por qué preguntas eso, Natsuki Subaru? Si todos pudieran hacerlo, la ballena blanca no habría estado causando estragos en el mundo durante tanto tiempo. Cruz desestimó la pregunta de Natsuki Subaru. Si hablamos de alguien capaz de enfrentarse solo a la ballena blanca, ahora mismo, solo Reinhardt podría hacerlo. Félix, Reinhardt, Fiona. Natsuki Subaru clasificó automáticamente a estos tres como combatientes de primera categoría. Si bien el poder de combate de Puck y Rosual tampoco era bajo, ambos eran expertos en fuego amigo, por lo que Natsuki Subaru no tenía intención de incluirlos. Punto. Bosque de las bestias mágicas. Comídase. ¡Qué sensación tan desagradable! En ese instante, Fiona sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo, como si un par de manos la estuvieran abrazando. Incluso pudo distinguir vagamente que la culpable era una chica de cabello blanco plateado. Fiona estaba sentada en el camino que el Gran Conejo había recorrido varias veces. Mientras la horda del Gran Conejo quisiera pasar por allí, sin duda se encontrarían con Fiona. Sin embargo, Fiona estaba actualmente inquieta por esa sensación inexplicable. Esto cuenta como acoso sexual, ¿verdad? Prefiero pelear con Reinhardt. La que molestaba a Fiona no era, naturalmente, Emilia, sino la culpable de todo esto, Pandora. Te amo, comillas, ¿qué demonios? Fiona se levantó de un salto, con los pelos erizados. Esto era incluso más aterrador que tener al Gran Conejo mordiéndola, pero esa sensación era tan real. Fiona incluso podía sentir un calor que emanaba de su cintura al ser abrazada. ¿Acaso desperté algún tipo de protección divina extraña o algo así? Si quieres jugar a algo grotesco, no vengas a buscarme. ¿Por qué no vas a buscar a Natsuki Subaru en su lugar? Justo cuando Fiona estaba hablando, se oyó un crujido en la hierba circundante, e inmediatamente después, algunos conejos grandes saltaron de entre los arbustos. Pero, curiosamente, estas creaciones de la bruja de la gula no comenzaron a roer rápidamente todo lo que las rodeaba como solían hacer. En cambio, permanecieron en silencio al lado de Fiona. Esta situación, que iba en contra de sus instintos biológicos, era inusual, y lograr que actuaran de esa manera era aún más difícil. Pero para Pandora, esto no suponía ningún problema, incluso podía hacer que obedecieran con una sola palabra. Pero esto no era lo que Fiona quería. Si todo salía según lo previsto, estos grandes conejos probablemente se encontrarían con una fuerza de subyugación.
Incluso podría cambiar el rumbo de la trama. Había demasiados factores inciertos en este mundo, y bastantes personas tenían a Natsuki Subaru en la mira. Una vez que la línea temporal cambiara, se desarrollaría en una dirección irreversible, pero por ahora Fiona no actuó precipitadamente. Aunque la situación con los grandes conejos había cambiado, aún tenía que lidiar con Reynard. Si Reynard encontraba primero a Betelgeuse, entonces, lo más probable es que Betelgeuse terminara poseyendo a Natsuki Subaru, lo cual sería una catástrofe para él. Ver cómo matan a tus propios compañeros de equipo sin darte cuenta es algo que no se puede aliviar fácilmente con la almohada de regazo de Emilia. Esto es malo. Fiona esperó hasta el anochecer, pero aún no veía rastro de Reynard. Quizás porque los grandes conejos se portaban demasiado bien, Reynard no había ido a buscarla. Fiona también había intentado simplemente eliminar la horda de grandes conejos que tenía delante, pero parecía que Pandora había dejado una medida de contingencia. Por muy rápido que Fiona los manejara, los grandes conejos podían recuperarse rápidamente, y los grandes conejos cercanos no estaban todos agrupados. Estaban dispersos por todas partes. Si ella lanzaba un ataque a gran escala, la fuerza de subyugación acabaría enfrentándose a ella. Fiona, por puro capricho, invocó un caballo esquelético y lo montó. Todo indicaba que ella también se vería involucrada en esta batalla por la subyugación. La batalla por la subyugación de la ballena blanca tendría lugar esta noche, y era muy probable que Reynard se dirigiera hacia allí. Sin embargo, Fiona no podía acercarse demasiado al campo de batalla porque Julius y el grupo de mercenarios estaban apostados a su alrededor. Todavía la seguía la horda de grandes conejos. Cuando Fiona empezó a moverse rápidamente, los grandes conejos que antes se comportaban tranquilamente a su lado también empezaron a seguir sus movimientos. Mientras tanto, en el campo de batalla de la subyugación de la ballena blanca. Comillas el gran conejo. ¿Por qué tiene que ser a estas horas? Por mucho que Fiona intentara ocultar sus huellas, la horda de grandes conejos que la seguía no tardaría en revelar su paradero. La gran horda de conejos, comparable a un desastre natural en movimiento, era, naturalmente, vigilada estrictamente por el reino de Lugnica. Comillas ¿cómo es posible? No debería Félix estar deteniendo al gran conejo. Aún faltaba tiempo para que apareciera la ballena blanca, pero el gran conejo había aparecido antes de lo previsto. La fuerza de subyugación solo podía con un tipo de bestia mágica. Si dos tipos de bestias mágicas convergieran, este equipo de élite no tendría más remedio que retirarse. No te preocupes demasiado, NYA. Parece que alguien los atrajo. Por su trayectoria, no pasarán por aquí. Además, nuestra gente está vigilando, si las cosas se complican, nos retiraremos de inmediato. Félix dijo, sosteniendo la información que le había traído el explorador. La aparición del gran conejo sin duda ejerció una presión considerable sobre las fuerzas de subyugación. Sin embargo, Félix no difundió esta información, desmoralizar a las tropas antes de la batalla no era una buena idea. Pero no todo son malas noticias. Por lo que sé, Emilia ha llegado a un acuerdo con la familia Astrea. Si todo sale según lo previsto, Reynard viene de camino. Cruz montó a su dragón de tierra y se acercó al grupo. Para todos, la Santa de la Espada era una fuente de tranquilidad. Bip, bip, bip. Cuando sonó el tono de llamada del teléfono de Natsuki Subaru, la conversación se interrumpió, y el tono también indicó que la ballena blanca estaba a punto de aparecer.